Suscríbete a la Panterita. Escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Nosotros arrancamos el Cardinal Deportivo a través de la 730, a través de ABC. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Federico? Bien, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Bien, buen día para todos. Dani Chun, bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Gracias, Federico. Gracias. ¿Qué tal, che? Bien. Una semanita y ya. Bien. Sí, Pero sí, vivimos semanitas bien vividas. Sí. Bien, como debe ser. Sí, exactamente. Qué bueno, che. ¿Y qué clima para retornar? Claro, es como que de un sablazo te aterriza y decir, estamos. Welcome, sí. Bienvenido nuevamente. Aquí, bueno, pasó, al menos por acá, lo peor. Seguramente en gran parte de Asunción el tema del raudal, un montón de dificultades. Hablaba alguien que estaba manejando un Bolt que estaba hace 40 minutos. Vimos un árbol en plena avenida Boyani. ¿Esto cómo se hace, Fabio, para aplicar aquí después? Sí. ¿O yo puedo abrir directamente acá? A ver. Yo creo que en esta zona entre las 9:30 y 10:30 fue un momento crítico, ¿eh? Sí, ¿cuándo tuvimos así? Ayer tuvimos una de 25 minutos. Tipo una ráfaga. Fuerte. El domingo tuvimos una fuerte también. El sábado a la tarde. O sea, lo que nos anticiparon ya la gente de meteorología, ¿verdad? Que se viene el fenómeno. Pero va a ser una constante en este mes. Hasta marzo. Hasta marzo. Ahí tenemos imágenes de los diferentes parte. sectores, ¿verdad? Sí. Principalmente... Arrancamos hablando de esto porque nuestra audiencia, ayer comprobamos la audiencia que tenemos en la calle, Ariel. Sí. No solo quienes participaron, estamos haciendo acá una gestión con Fabio, no solo quienes participaron, sino la gente que pasaba, tocaba bocina, saludaba, porque es un sector muy transitado. Sí. Ahí 25 de mayo y acá Carayá. Así mismo. Frente al seminario. Sí, mucha gente saludaba, gritaba, demostrando... Toque bocina. Sí, Tuviste bocina. mucha adhesión popular, ¿eh? Hubo algunas personas que... Aguanta sí. vamos Ariel, somos Ariel, sí. Efectivamente. Bien. Es que, bueno, el rebote de cariño que uno valora mucho. Saludos a la gente de Energy. Bueno, hoy el sorteo de Copa América. Ayer hubo novedades importantes en cuanto a los grandes. Te dije ayer, Ariel, Ojo, te dije con el... Me dijiste, vos sabés que me acordé de vos esta mañana. ¿En serio? Sobre el tema Lucas Sí, Quintana. estaba escuchando. Generalmente por el primer diagnóstico uno siempre quiere ser optimista. Positivo. Es más de fe que de razón. Claro, que no duele mucho. Yo le decía ayer a Ariel, acordate lo de Brian Montenegro, que eran 3 semanas y terminaron siendo 6, 7 meses. Qué pena, porque Lucas Quintana es uno de los hallazgos importante de Cerro con Peralta, con Fabricio te diría este año. Y llamó a ser con tan corta edad un buen sudamericano porque está en la lista base de jugadores que ya tienen roce y esa es para la sub-23. Sí, perdón, sub-23. Es inentendible lo que pasó, sinceramente. A mí me parece yo les pregunto, ya que estoy volviendo, ¿verdad? ¿Hubo una explicación por qué Lucas Quintana jugó ese amistoso? Ni él sabe. ¿No? Ayer en la ayer él dijo que fue convocado por conferencia. Sí. Ayer habló Bernay. Sí. Pero ¿se le podía preguntar? Se le podía preguntar, pero solo habló a grandes rasgos de la lesión de Lucas Porque Quintana. nosotros le preguntamos y él dijo, a mí me paga el club, yo fui convocado y me tuve que presentar. Por WhatsApp. Ahí me parece que no ¿Quién hubo... lo convocó? No dijo Mingo Salcedo. Sí, y Mingo parece ya no sigue en el sub-18. No, Mingo no sigue con Bernay. Con Bernay. Ya no es ayudante de Bernay. Ahora José de Vaca. Es José de Vaca, sí. Y Mingo va a estar en la sub-18. No, porque yo preguntaba porque a ver, es cierto que ante un hecho desgraciado no se puede ignorar un factor de oportunismo a la hora de la crítica o del elogio, porque el famoso si no pasaba nada, perfecto, pero llama mucho la atención que un jugador que se consolidó en la primera y que, como decía Fabio, para el sudamericano, donde hay 5 años de luz, es una sub-23, él haya jugado un partido de una categoría sub-18. Amistoso. Claro, o sea, y además era raro un club contra una selección, o sea... Amistoso y no es ni siquiera en un estadio, es en un complejo. O sea, muy amistoso, no digo que iba a haber 20 ojeadores de todo el país o de todos lados viendo, ¿verdad?
Claro. Ese es el tema. por eso pregunto, Seguramente ojeadores existen, ¿verdad? O sea, en ese torneo seguro que sí también. Pero no ¿cuál es la van a urgencia? No van a comprar ni por ese torneo. Claro, ¿cuál es la urgencia de querer mostrar al jugador? Si es que esa es la explicación, te dicen, no, él está a punto de ser vendido. Pero ¿sabes qué, Fabio? Que digan eso. O sea, alguien debería hacerse cargo Totalmente. de lo que pasó. Decir, mira, había un ojeador X y que explícitamente nos pidió, porque si no, como que no tiene demasiado sentido. Juan no puede entrar a esclarecer, ¿eh? Claro. Pues Sí. yo repito, estoy preguntando de alguien Ayer lo primero que hicimos fue esa Porque, pregunta. porque estando tan próximo también el preolímpico sí es una gran vidriera, de una competencia claro, de gran pero exposición. a lo que No, voy, pero vos que- mismo dijiste hoy que él estaba de vacaciones en Cerro, pero que en el Preolímpico estaba entrenando todos los días. Claro, O sea, ya, porque no le iba a faltar fútbol. No, porque hay algunos que dicen, no, pero tanto tiempo va a descansar. No, No, descansar si yo viene voy el al tema de preolímpico. haber jugado un partido contra pares, capaz en la edad, pero que tienen otro roce. Él viene de jugar contra los mayores, contra los adultos. Y a ver, si él se hubiera lesionado en un partido de preparación de un amistoso de la Sub-23, nada de esto se estaría debatiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que significa un momento de análisis para decir por qué lo pusiste. Para mí la única razón sería esa que vos estabas proyectando, Fabio, decir, mira, había una situación, No hay. Acá y si ya no hay, pero sí hay un complejo cerrado. por eso. O sea, por eso dije, no, ni siquiera ni en un estadio. Además, Pero creo que el es un partido era complejo televisado. cerrado, no hay... se llama Promesas y el chico hoy junto a Morel es el central titular de Cerro. Hoy, A eso quiero ir. es el central El titular torneo de se Cerro. llama Promesas Sí. y Cerro se hace llamar la mejor cantera del país. Se supone que para esa categoría tiene otros Lucas Quintana, Ahí ¿verdad? no Para ya mostrar terreno jugadores. No, ya no, ya más sé. complicado. Pero te digo nomás que tiene la opción o las variantes de elegir jugadores y no precisamente Lucas Quintana, que Pero ya qué es un necesidad. jugador. La otra vez, por ejemplo, Por eso. que en Argentina Independiente se lo campeón de la reserva, muy festejado fue. Independiente de Avellaneda. Y en la final puso 4 jugadores de primera. Y vos podés hacer eso. Acá hicieron varios equipos una final de reserva, poner jugadores que estaban en el banco de suplente de la primera. ¿Se entiende? Es que el reglamento te ampara. Claro, pero Está esto también es eso. un torneo amistoso. Juego de primera fase, encima perdió Cerro con la selección de Chile, ¿no? Chile, 3-1. Y llamó la atención. ¿Va a estar Juanma o no? Perdón, ¿qué tal Juanma? La decisión fue de... ¿Nos contás? Sí, ¿cómo estás? Saludos para todos. Efectivamente, a mí, según lo que pudimos averiguar, y de hecho ayer ya teníamos esa versión, después en el transcurso de la tarde, incluso en la noche, pudimos confirmar esa versión. No hubo una aprobación, es más, hubo una sugerencia del cuerpo técnico liderado por Víctor Bernay que no lo utilicen a Lucas Quintana en este partido que se disputó ayer. Por diversos motivos. Porque ya es un jugador de primera división consolidado, terminó siendo titular en el primer equipo del Cerro Porteño, porque aparte, según lo que me dijeron, no había algún ojeador que venía a verlo a él exclusivamente. Y es más, si es que había, era no exponerlo en ese tipo de torneos en una cancha diferente a la de primera división. ¿Y por qué no le dan materiales de los partidos de primera división en todo caso, si es que el scouting lo quería ver? Y tercero, la cuestión de la selección sub-23. La versión que tenemos nosotros, y prácticamente es la misma que nos dicen todas las fuentes, es que fue un pedido del gerente deportivo de Fernando Jubero que esté presente allí y que inclusive juegue el partido de ayer ante la selección chilena. Iba a ser la única presentación de Lucas Quintana, porque ya después se iba a poner al servicio de la selección sub-23, que tengo entendido este fin de semana ya viaja, creo que a Argentina, para partidos amistosos. Bueno, qué raro, ¿no? Pero encima como único partido, no sé por qué. No, pero, no o sea, me explico. sintetizando lo de Juanma, Sí. ¿y por qué Jubero quería que Quintana jugara este partido? Sí, preguntando. Consultando un poco, no hay una versión oficial. Perdón, Pero, cuando vos decís que no hay versión oficial, es que tampoco es oficial lo del pedido de Jubero. Claro, efectivamente, pero es muy difícil que lo nieguen, salvo que, no sé. Porque vos dijiste que A mí me está diciendo otra gente que fue también lo mismo de Juanma.
Sí. Pedido exclusivo de Fernando Jubero. Pero ¿Y por qué? eso, o sea, ¿por qué Jubero pediría que esté Porque alguien lo Quintana? convocó. Sí. No, porque él dice que alguien él- lo convocó. él- El jugador cuando dice ayer, a mí me convocaron, yo soy empleado del club, cobro, no podía decirle que no. ¿Verdad? porque Juanma dice que Bernay sugirió que no esté. Entonces, quiere hacer o no, si ya le sacaron el rotulito de interino y ahora el técnico oficial, si un técnico oficial sugiere, el técnico oficial no puede sugerir, tiene que decir. Y, Yo soy el técnico, él no juega, él sí juega. Es lo que hablamos ayer y justamente me decían los compañeros, yo estaba dando acá ellos en Energy, yo les decía que tiene que tener un poder de decisión importante Bernay en las otras cuestiones, ¿verdad? Que tiene que ser, por ejemplo, refuerzo, pero es obvio que también Jubero tiene ese rótulo de hombre importante ¿Cuál en es Cerro, el ¿verdad? objetivo de Claro. Y ese- es inexplicable. Aquí me dice Fabio, una persona que estuvo presente, me dice, no había nadie ayer, familia, nadie más, máximo 50 personas, y me dice que la cancha estaba muy blanda. Haciendo la salvedad que él se lesiona en un contacto. No estoy echando la culpa a la cancha, estoy hablando nomás que estaba muy blanda la cancha. Y Mingo dejó el cuerpo técnico por eso. A ver, dos cuestiones. La cuestión de la cancha, sí, me dijeron que al arrancar el partido, Sí. Lucas va a cortar un ataque de la selección chilena y él se barre y queda empapado por el barro que había en la cancha. Tuvieron que parar el partido porque hasta el barro le entró hasta en la cara, completamente manchado de barro, y después ya lo de la lesión. Lo de la segunda pregunta, la cuestión de Mingo Salcedo. Yo tengo la información que ya durante el final del campeonato clausura, Mingo le comunicó a Víctor Bernay que en caso que renueven contrato en el plantel principal, él iba a dar un paso al costado por cuestiones familiares, por cuestiones particulares. Por eso, él ayer dirigió el equipo sub-18 de Cerro, ya siendo el técnico oficial de la categoría. O sea, antes de la lesión, él ya era el técnico de la sub-18. En reemplazo suyo ingresa José de Vaca, que justamente terminó dirigiendo la sub-18 del Cerro Porteño 2023. O sea, la modificación en el cuerpo técnico se dio antes de la lesión de Lucas Quintana. Está bien. Que aclares eso. Qué raro todo, ¿no? Porque Mingo dice falta de tiempo, pero va a dirigir una categoría igual. Sí, pero ya no es la misma responsabilidad, menos viajes, menos concentraciones. Si bien es una categoría igual, el Club Cerro Porteño la carga de trabajo es menor. Bueno, Juanma, Lucas Quintana, ya capítulo hecho, se pierde el Apertura, se pierde la Copa Libertadores, se pierde el Sub-23, donde era figura puesta. ¿Y cómo cierra Cerro con el tema de su zaguero? Está Melgarejo, que se rompió en aquel clásico en la olla. Que le falta todavía mucho más. Melgarejo, ¿cierto? Acordate, Está o sea, todavía. que... Yo creo que a partir de este hecho van a ser ¿Cómo dos- dijo Paul Brock? Utilizó un término Bernay. Habló que siempre están... y Brock. Se españolizó Bernay. Algo de hostia. Sí, usó una frase de Belgrano y después sí dijo, utilizó el término que usan los españoles. Que son los dos caballeros de la jugadores hostia. Brock y Fernando Fernández, por eso van a seguir. Sí, en un principio se iba a apuntar a un central, yo creo que a partir de ahora tiene que ser dos. No, Dos pero centrales. no. ¿Sabes cuál es el problema? Y por eso yo quería cerrar el capítulo de Lucas Quintana con el siguiente enfoque. Cerro encontró algo que hasta ahora, yo en el año que se está yendo, solamente lo encontré en Libertad. Un jugador que, valga la redundancia, no juega por el reglamento. Lucas Quintana arrancó el año jugando por el reglamento, aquel partido con Arce contra Meliano. Después, aquella exposición me pareció muy buena de Bernay en una conferencia donde explicó el proceso que tuvo Quintana. ¿A qué voy? El año que viene, los de la categoría de Lucas son los juveniles, sub-19. O sea, Cerro no es que pierde a un zaguero central titular. Cerro ahora tendrá que rebuscarse a otro juvenil que le va a tener que sacar el puesto a otro que iba a jugar por rendimiento. O sea, lo de Quintana es muy grave. Por eso cuando Ariel dice, si antes quería buscar uno, tiene que buscar dos. No. Cerro ahora cuando arranque el torneo, ¿quién va a ser el sub-19?
Antes, Cerro era uno de los pocos equipos. Es más, hasta Libertad cierra el año con el colchón que le dejó Enzo González. No tuvo consolidado. Recién en la recta final apareció Aarón. Pero voy nomás a que, si yo te pregunto ahora, Juanma, ¿quién es el sub-19 de Cerro para la apertura del 2024? ¿Quién es? Y el otro que tuvo minutos, que convirtió en gol en el 2023 y ayer también jugó, fue Tobías Portillo. Y ahí vas a tener que sacarle a Cecilio Apache. Exacto. Y, o sea, se te arma otra vez, no solamente de colocar a otro zaguero, que puede ser Morel Brock, sino que te saca al sub-19. Y no es poca cosa. Uno de los tantos factores por lo que Libertad le sacó luz al resto es que Libertad siempre tenía el juvenil que jugaba, no por el reglamento, Diego Gómez en la apertura y Enzo González en el clausura. Entonces es un problema grave lo que... ¿Cómo se llama nuestro jugador proscripto por los errores que cometió? Álvarez. Álvarez, la verdad que Álvarez en un momento estaba mejor posicionado incluso que Quintana. Pero el juvenil no es, ¿eh? No, O sea, hablo nomás porque... ¿Vos decís para que sea Morel Álvarez? Claro, porque yo creo que igual con Quintana estábamos planeando acá cuando hablábamos que Cerro iba a buscar un central igual. Claro. ¿Verdad, Juanma? Sí, Cerro estaba buscando un central. Porque Ahora, Brock será un Quintana, caballero de la hostia, pero si arranca la copa y no me mejora, tengo que tener otro. Sí. Para tener alguna posibilidad de pasar a octavo de final. ¿Va a buscar arquero también, Cerro? Va a buscar arquero. Uno por línea. ¿Qué según lo que expresó. disculpame, Juanma, qué movido arquero que hubo ayer, ¿eh? Sí. ¿Eh? Todo... Servio vuelve a Guaraní. Sí. Bien, Fabio Martín, no te creímos la otra vez con Bruno. Te dijimos, ¿cómo va a volver a Guaraní, Servio? Sí, te Héctor dije. Espínola me estaba dando pena porque él festejó mucho la clasificación a la Copa y el otro día quedó afuera. Porque Anthony Silva se va a Nacional. Y Espínola va a Tacuarí. Espínola Tacuarí, Gerardo Ortiz vuelve a Sol. En 2 de mayo preguntaron por Miguel Martínez, el arquero de Cerro, si es que lo van a tener en cuenta. 2 de mayo está buscando también, ¿eh? Sí. Nuestro arquero que se va a Cali, Papaleo. Leo Joaquín. Se va a Deportivo Cali, bien por él también. Un lanzamiento de fútbol paraguayo, ¿no? Sí, Porque él, a un grande de Colombia. justamente en el partido que en la próxima temporada no va a haber, él se hizo conocido en la Supercopa. Claro, contra Olimpia. atajó muy bien en el segundo tiempo, Sí, todas sí, las sí. 3 tapadas importantes en la Supercopa. Martín Silva se queda. Bueno, Juanma, ¿qué te dejó la conferencia de Bernal que vamos a estar escuchando más adelante? ¿Qué dejó? Satisfecho el técnico, por supuesto, cuando arranca el trabajo. Están los que quedan, Brock y Fernando Fernández. Hay un grupo creo que va a estar en evaluación. Los Vera, el Tigre, ¿era? Sí. Rivero. El Tigre Rivero, Vera y un par de jugadores más. Contanos un poquito qué sacan de información de la conferencia de prensa de Bernay. 27 de diciembre, día de presentación en Barrio Obrero. En principio se manejaba la posibilidad de que el plantel de Cerro viaje a Argentina para una segunda parte de la pretemporada. Esto, como la apertura va a arrancar el 20 de enero, no va a suceder, salvo se cierre algún partido amistoso en Argentina, y el plantel de Cerro iría solamente para el amistoso y volvería para seguir con los trabajos en Barrio Obrero. Va a haber una pausa, evidentemente, el 31 y el 1 de enero no van a trabajar, se presentan a partir del 2 y allí ya de manera continuada. Sí, Fernando Fernández y Eduardo Brock van a continuar siendo parte del plantel principal del Cerro, tienen un año más de contrato y ellos formarán parte y van a ser tenidos en cuenta por Víctor Bernay. Se le consulta específicamente por el caso de los refuerzos, 4 a 5 futbolistas como mínimo, o 4 a 5 futbolistas va a reforzar el Cerro Porteño. La intención del cuerpo técnico y de Fernando Jubero es tener a un futbolista por línea, y eso incluye el arco. Se le consultó si que Cerro busque un arquero implica la salida de Jan. Por el momento, y lo expresaron de esa manera, por el momento no hay novedades con respecto a su posible transferencia, pero son conscientes que Jan Fernández tiene un nivel que puede interesar a equipos del exterior y que por el momento cuentan con él. No hay aún alguna oferta que haya llegado por Jan Fernández, pero no se descarta su salida. Un poco lo que dejó esta conferencia de prensa de Víctor Bernay ayer al ser presentado oficialmente a los medios de comunicación.
Bueno, y ahora, ¿cuál será la composición del cuerpo técnico de Bernay Sí. a partir de ahora? Sí, se había pasado por alto eso. José de Vaca reemplaza a Mingo Salcedo como asistente. Bernay, Alejandro da Silva y José de Vaca van a ser ahora los entrenadores y los dos asistentes. Raúl Ruiz fue el preparador físico hasta este año. Él retornará a las divisiones formativas y en ese caso será promocionado Leandro Venega, que también estaba trabajando en la formativa del club en el Parque Azulgrana, y él será el nuevo preparador físico de la primera división de Cerro Porteño. Bueno, está Juanma, cualquier novedad volvemos, ¿sí? ¿Cómo no, Fede? Estamos atentos. Atento, a ver, esto escribe Lucio Rojas, dice: Federico, hace 3 meses me dice hincha del Botafogo por Segoviña. Ayer terminó quinto. Qué bárbaro, Lucio. Muchos seguimos a Botafogo, de verdad. Y Santos para afuera. Lo de Santos es increíble, ¿eh? No. Y Botafogo al repechaje. Botafogo con Bragantino son los que van al repechaje. Y Palmeiras ya había salido campeón el domingo pasado con el triunfo ante Fluminense por todos los criterios que ya se hablaba. Por eso, particularmente me quedé enganchado con esos 3 partidos de Bahía, no. Qué diferencia Vasco y sacó Bahía. Santos. Lo que pasa es que Palmeiras rápidamente encaminó el título con el gol de Hendrik. No. Ya ahí Pero ya aunque Por no diferencia hubiera de goles marcado. había mucha Sí. diferencia. Sí, o sea, por tenía que perder Palmeiras 8-0. en las otras canchas. no, digo nomás que cobertura. el título rápidamente ya, esto ya estaba, ¿verdad? Decías cuando llegaba el gol de Hendrik y era volcarse a mirar los otros partidos y acompañar, ¿verdad? Justamente vemos el gol de Hendrik ayer contra el Cruzeiro, terminó en empate esto, pero igual le alcanzó de sobra a Vos sabés que para Palmeiras. la gente que no siguió el minuto a minuto, porque vi que algunas cuentas levantaron el gol de Fortaleza con el arquero que se estaba yendo. O sea, ya Santos no le servía el empate. Claro. No es que se fue al descenso por ese gol de Lucero. No. Pero Bahía es el que Estaba compaginó jugado. todo. es que los 3 equipos estaban en descenso en algún momento. Y Vasco ganó también. Y Vasco también estuvo en descenso. Vasco, la Clave, suerte, clave. llamarle leche, lo que Y quiera de Ramón Díaz. ahora está ¿verdad? llegando, ahora No, está circulando, o sea, están Fíjate, ahí repitiendo- está el gol de Santos, ahí todavía estaba en descenso, por eso van y buscan la pelota. 1-1. No, Mira los no. hinchas. Porque O Bahía sea que ya... yo estaba grabando el programa El Quincho de Ah. Conectado y el mensaje que recibí más de una vez de una persona descendió Santos. Nadie me moría Palmeiras campeón. Y los jugadores Claro. de Claro, un par de porque jugadores Descendió Santos le era cargaron la noticia a Soteldo. Porque Soteldo se paró encima de la pelota. Contra y en el Vasco. partido contra Vasco. Y Contra Gary Vasco. Medel le Sí. dijo, subite otra vez de la pelota, ahora pelotudo. Y un par de jugadores se subieron y hay encima otro de la jugador, pelota. hay otro jugador que se subió encima de la pelota. Rossi y Para festejar. Vegetti, puede ser. Vegetti, Sí, sí, Vegetti, sí, en para Argentina. festejar. Sí. Los No, dos. Y circula ahora el video de Ramón Díaz cuando dijo, Vasco no va a bajar. Claro, no. Con es una que- convicción, Ramón, que bien le salió, ¿verdad? Pero Claro, y Ahí está. justito, pero... aparte ahí está lo de Vasco. hubo charlas, Ya. ahí está, parte de los festejos. Es que, ¿sabes cómo Espectacular. El cómo fútbol, había ¿no? arrancado la fecha? Vasco y Santos ganando su partido se salvaban. Claro, No Bahía, había forma. Bahía el Ba- que estaba condenado en ese Bahía el que momento. estaba condenado porque Bahía en la fecha pasada había perdido contra América, que ya estaba descendido. Inclusive salió a hablar un jugador de América y dijo, nosotros nos quisieron incentivar más la branca y nosotros no aceptamos que esto que lo otro, pero Bahía tenía complicado a tal punto que en el Fonte Nova, estadio mundialista, que se llenó, vos sabés que la gente de seguridad puso una especie de vallado para que no invadan en el caso que descienda Bahía. O sea, así estaba. Y Bahía arrancó con todo, ¿verdad? Ganó. Pero Bahía... No, Bahía marcó. No, Bahía empezó 1-0. Y después le empató. empatan Y en ese, 1-1. en ese momento estaba casi en zona de descenso también porque No, Santos Bah- perdía. Bahía estaba como Tacuaro. Bahía tenía que ganar su partido. Y después ver qué Y onda. olvidarse de todo. Claro. Porque no, es que Bahía, aunque gane su partido, si ganaban los otros dos grandes, No pasaba nada. no pasaba. Entonces, Bahía, que ya había liquidado 3-1 estaba, hay una imagen donde, cuando están festejando los compañeros, hay uno que va y dice, esperen, ahora hay un gol de tal equipo, hay gol de Bragantino, hay gol que de Fortaleza, tranquilos. Y, viste que los brasileños son pioneros en transmisión de mostrar a la gente. Y ayer, vos Los veías, planos. los planos, vos sabés que en la cancha de Vasco y en la cancha de Santos, la gente mirando el celular, pero con una desesperación, porque en un momento Vasco se pone 1-0, Fortaleza se pone 1-0, el que bajaba era Santos, Santos empata y Bragantino le empata a Vasco. Con ese resultado, Vasco se iba a la B. Sí. Y
Y ¿Qué después, pasó? y en ese momento, vos sabés que cuando veías el partido de Santos, los hinchas de Santos que se estaban salvando igual veían, porque como que su equipo no, le daba esperanza. Pero hay un vuelco ahí a favor de Vasco en el 1-1. Se va expulsado un jugador, la expulsión de un jugador bragantino y faltaba poco, ¿eh? Y ahí fue que se fue con todo Vasco y marcó otra vez. Vasco como local, ¿no? En el- Los dos, sí, Vasco de local, y Santos de Santos local. sí, Y sí, cuando sí. Vasco marca, y ya con Bragantino que no jugaba nada, y con 10, Ahí toda la está. atención iba a Santos, porque si Santos marcaba, el que bajaba era Bahía. Y si Santos no marcaba, pero marcaba por esas cosas, Bragantino bajaba Vasco. No, era una locura. Ni siquiera Claro. ese era, baja o el otro, no, eran 3. Y durante los 90 minutos siempre había uno que estaba bajando, diferente. O sea, los 3 estuvieron y bueno, terminó bajando Santos, que era el que no había bajado Primera vez en su nunca. historia. Entonces quedan Flamengo y San Pablo. San Pablo, Sí. 111 Y- años de vida para Santos. Acá me dice la Segurana que anoche había una imagen impresionante de una señora y un nene llorando cuando Vasco estaba 1-1. Lloraban los dos y como dice Dani, los brasileños son Ellos son pioneros. especialistas. Bahía también de local, sí, ya lo decía. Y algo que quizás pasó un poco desapercibido por lo que pasó. Gremio tenía que ganar sí o sí para poder meterse en Libertadores en ese cuarto lugar y lo hizo de buena forma, ¿verdad? Sí, en el Partido, Maracaná, lindo en- partido. Ahorita, ¿verdad? En La imagen. No, y todos mirando celulares. Y esto ya sabiendo. Y vos sabés que Y Sotelo queda como el malo Sí. de la película. no, Con y todo lo que- pero con todo lo que hizo. para dimensionar, Federico, vos sabés que cuando el árbitro pita el final, todos los jugadores de Fortaleza y el árbitro huyen. Cada uno por su manga diferente, porque ellos decían, Es que acá hubo- descendieron. Hubo amenaza de muerte, Dani. Claro, Hubo- pues o sea, en las 3 canchas, Mira lo que es. Sí. Aparte estamos hablando de un estadio, a ver, salvando la distancia, muy parecido al de Olimpia. ¿Qué quiero decir esto? La grada cerca de la cancha, se puede saltar. Esta hinchada ya la conocemos, está bien que pase aquellos que asaltaron tanto locales aquí en nuestro país en el 2011, ¿se acuerdan? El llanto de la gente. Todo un año 2024 en la B. Así de triste. Hace 20 años, Dani, ¿Sabe quién pasó por ahí? jugaron la final contra Sí. Boca. Claro. En el 2003. Contra Peñarol también. Y no, Y la pero ganaron, no, a la- Peñarol le gana con Neymar. Sí. Pero 2003, digo, pues 20 años, porque pues, fíjate lo que era 20 años atrás. Era aquel equipo de Robinho y compañía. Diego. si quiere Contra Boca y 2011 el super equipo de Neymar, que claro, elimina a y Cerro de si semis. quiere agregarle lo que es a veces la crueldad del destino. Este Brasileirao era un homenaje a Pelé. Sí. Luego del fallecimiento en diciembre, hace exactamente un año, y era este torneo del Brasileirao en honor al Rey Pelé. Y ellos jugaron la final de la Copa en pandemia contra Palmeiras. Claro, Que gana Palmeiras en el Maracaná. 1-0, Y uno de bueno, los peores finales, una de las peores finales, pero sí. Horrible, sí. Fíjate que ese Colón de Santa Fe jugó la Sudamericana hace poco, descenso, Sí, sí. y ahora Santos jugó la final de la Copa Libertadores. Claro, ¿Cómo cuando? ¿Sabes qué técnico pasó por Ya que Santos? hablar de la final, Diego mira, Aguirre. Justo, Este año. justo el primer gol de Fortaleza y lo hizo Mariño, el que fue gran figura de Santos en esa Copa Libertadores de la pandemia. Contra Olimpia. Sí, no y uno quedaba o sea, en los 3 estadios había una seguridad especial por el tema de que podía haber tumulto y yo me quedé viendo cuando termina el partido lo de Fortaleza huyen el cuarteto arbitral también y lo de Santos son los que se quedan allí para ver qué Y ahí después veíamos- vimos lo que pasó en las inmediaciones. Sí. Y Fernández Cedré está todavía ahí. Sí. Luego pasó Vasco Bragantino, ESPN Cruzeiro Palmeiras, ESPN Bahía Mineiro. Estaba así la oferta televisiva, ¿eh? Justo Santos iba a hacer un nuevo estadio en Villa Belmiro. ¿Será que queda libre Fernández Cedré? Preguntan aquí. Bueno, entonces de película, No, de película. el descenso. Y uno siempre dice al final, o sea, y esto uno va traspolando un poco a lo que es también la condición del ser humano, ¿verdad? Y el eterno debate que hay en Argentina con el tema de Boca de River, ¿verdad? El tema del descenso, un título, porque ayer vos veías y los de Vasco lo festejaron como si fuese un título. O sea, el alivio te Argentina- genera... En Argentina está la famosa frase, es peor perder una final que irse al descenso. Claro. Y bueno, Sí, dependiendo ¿y de qué qué dicen? casaca sos... ¿Qué dicen lo de River? Y lo de Boca pusieron las imágenes. Acá quemaron el auto de un jugador sí, de Mendoza, creo, ¿no? Un colombiano. Colombiano Mendoza. Gracias a quien nos indica, acá está la foto del auto.
Ayer no jugó Fernández Cedrés, ni estaba en el banco. No veo. No estaba mal en los planes. Veo que jugaba Tomás Rincón, Sí. otro venezolano que Ya estaba ahí. los 15 por ahí le sacó. No, ayer el partido estaba, lo de Santos estaban... Bueno, por eso ya el último gol llega como llegó. Y uno veía, por eso lo que Ariel decía, Ramón Díaz hoy hoy en Río hace una encuesta y Ramón Díaz es más popular que Diniz. Y más porque Vasco es mucho más popular que Fluminense, ¿verdad? Pero te van a decir, y mira que Tite levantó a Flamengo de una forma increíble, pero Ramón Díaz hoy es héroe nacional ahí en Río de Janeiro, por lo que significa. Ese video que estaba comentando Ariel, que fue después de una derrota dolorosa, que frenaba, ellos estaban levantando. Sí. Esa derrota frenó y él dijo, no va a descender, y después apareció con un cartel incluso. Sí. Y... Hablando de carteles, mira que la hinchada de Santos hizo la de Independiente también, Federico, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Hubo una época donde ellos desplegaban. ¿Vos conocés Sí, vi que le hicieron carteles de Hubo una sí, bandera gigante en la época de burlándose pandemia de Palmeiras. de Santos diciendo, podés ser segundo, pero nunca en la segunda. Sí. Y bueno, hoy le recordaron El fútbol. como aquella famosa bandera independiente, ¿verdad? Que no hay necesidad de recordar, ¿verdad? No hay tanta, ¿verdad? En toda esa época de bullying a Racing que después se dio vuelta la cuestión, así pasa. Y quedan dos que nunca descendieron en Brasil, ¿verdad? Flamengo y São Paulo. Sí. Flamengo y São Paulo. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos en un partido de los tantos que había en Ciudad del Este. Era el sábado que Gremio volvía a la primera. Aquella vez, no la última de Renato. Vos sabés que era una fiesta, Gremio Náutico, me acuerdo. Todos Ciudad del Este mirando Yo me partidos. imagino ahora la audiencia de la 107.1 se habrá sentido muy identificada con lo que estamos comentando, porque ellos habrán visto a full. A full, claro. Sí. Con mucho conocimiento de causa, ¿no? Bueno, entonces perdió el color blanco Corinthians de visitante ganó, ¿verdad? Y otro gol de Ángel. de Ángel Romero. Contra el Coritiba. Mira, si había combo en diciembre, Ángel era... Era no sé si no lo convocaron. era- Titular. Era 8 días más el combo, el último combo, y Ángel Romero era convocado. Porque marcó como 8 goles en No, los- todo fue en fuera la de última tiempo, fecha. todo, fuera de tiempo. Todos los otros fuera de tiempo. Sí, todo fuera al de revés. time. Sí, Zorrito hace 20 goles, no lo convocan, después de 6 goles lo convocan. Una cosa de loco. Almirón se lesionó justo para el combo, a los Sí. 3 días ya está haciendo figura en... Después de que empezó el proceso, se trae un ayudante más para dejar a Zaguier. No, pero pues... ¿Vos estabas con nosotros, Danito? Sí. No, yo no estaba. Los vecinos estaban, No, yo no estaba ahí. Me imagino que te tocó hacer lo que a mí me tocó hacer cuando... bueno, acá... Claro, porque yo te recordé. Acá, sí, acá Yo te el recordé trío porque Yo dije, yo estuve de vacaciones, pero estuve en desacuerdo, y sé que Dani estuvo acá y también estuvo en desacuerdo. Sí, dijiste. Habíamos dicho aquí en Dijo ese al momento. aire. Y... Acá, Sí. ¿cómo es? Que acá Ariel, Fabio, que Daniel... No, eso Yo sé que no hay que hablar de que no está, pero No, lo de Bruno fue... no. Bruno dijo que Jara se iba a ser tipo de esos consejeros romanos. No, esto ya fue la semana pasada. Claro. No, eso ya fue la Cuando semana pasada. trataban como la No. Un consejo de ancianos. No, consejeros romanos. Es más, no. O sea, espera. Y un Alexis se iba a sentar en el fuego y en pleno coliseo en una de las oficinas. Si viste, estaba el fuego, Sí. la antorcha prendida, un buen vino. Y Ulises se iba a sentar con, ¿cómo se llama el otro ayudante? Jorge Núñez. Jorge Núñez, y Jara Sayé iba a hablar lentamente, dándole la indicación. O sea, espera, pasó de un eventual Ancelotti o Ranieri al consejero romano. Así mismo. No, y conmigo se enojó, casi me echó aquí el estudio, porque yo le dije que, no, pero tomé yo una postura muy radical, ya realmente sin pensar en ganas de yo dije, que dé un paso al costado porque esto no puede pasar. Pero bueno, ya está. Yo también te dije Sí. el tema del bolsillo. Sí, Que está muchas bien, veces está bien, vos pero, si tiene que renunciar, no sabes cómo está el tema Claro. económico, ¿verdad? Que eso te para todo. pero yo ¿no? fui Para nomás todo. a eso por el manoseo, por cómo se manejó el tema y todo Sí, porque eso. fue un tema de manoseo, Sí, realmente. sí. Es más, todavía más cuando nos enteramos que la charla con Ulesis ya estaba iniciada hace meses. Bueno, 12:04. Está aquí que programación especial que ocupé lo mismo a Marini recién que se iba lentamente. Va con mucho entusiasmo. Hoy estamos, ¿Sabes mi que querido parecía Federico, Jesús con la cruz arriba? más ¿no? que nunca ya escuchar AM hoy desde la cero. Eso se llama Parecía ya- imperdible. Pero este pasillo parecía el Gólgota. Sí, ¿Viste lo que Parecía, era? claro, Sí. parecía Algo que le llevaba la pesaba. cruz ¡Fuerza, de- Ancho!
Ancho Háblele. Perfil, Fuerza, Marines. Tanta Leti, euforia tuya, Ariel. Está Choco, Dieguito, atenta a la audiencia. Hoy vamos a seguir con todo. Vamos a probar el asadito, una cervecita. Yo no Vamos a una escuchar más que llamada a las nunca 4 de la M. mañana para ir. Llamada, Pasa, bien. sí. Minero, sí. Bueno, un día especial ya. Yo no sé cómo está la calle ahora, más allá de Raudal. Esta mañana ya ha mermado el tráfico, gracias a Dios. Ayer una locura, ayer a la tarde. ¿Qué tal ayer lo tuyo? Entre nosotros nomás. ¿Lo de? Y... Ah, a la puta. no, ya. Ayer era el problema de tu vida, era... No, cuento. Se Diagnóstico. me rompió la correa dentada. la correa dentada. ¿Y qué tal el arreglo? Y la válvula dañó. Pero ¿el carro? aparentemente sí, hay que desembolsar algo. Pero aparentemente ¿Cuántos días alquiler allá en...? aparentemente pudo haber Si pensaron más que quita el kilo, mira el tiempo que te tocó, hermano. Sí, ¿qué va a hacer? Así es la ¿Cómo vida. puede hacer? No, pero el tiempo es ciclotímico. En la tarde capaz ya va a haber otra vez sol. Bueno, y salió caro el arreglo. No, recién, inclusive el martes por ahí. ¿El martes encima todo? Sí. No, lo que pasa es ya, a ver, fue ayer, hoy se trabaja solo al mediodía, Te tocó una después fecha sábado, brava, claro. fecha fea. Así que vamos a volver al viejo y tradicional colectivo. Línea 27. Pero vos te quedas cerca acá la emisora. Sí. El 27 no te lleva vos. No, pero No, ya para irme a Capital. cambiar eso. Ah, Capetá sí, eso sí. Pero acá a tu casa... Su segunda casa. Bueno, Fabio, ¿todo bien? Bien, Bien, excelente. mañana hay un equipo especial también que trabaja acá. Sí, señor, mañana estamos. Están, exactamente. Yo estoy. Sí, está Dani. Hay una presencia que hay que ver si Bien aparece o no. sincronizado, todo, bien sincronizado. Sí, no, lo de Dani es... Lo de Dani es un 3, 4, 1, 2, 5. No, ahí ya. Perfecto. Ese descartó. Pero No, le dije otra cosa... No. Vamos a empezar a vender con Edgar. Vamos a estar con Olimpia enseguida. Olimpia, la buena noticia de ayer, a mí me dieron anoche la noticia que se va a levantar la inhibición, que ya hay jugadores que pidió Arce casi cerrados, que cumplieron con todo lo de Arce, con los juveniles que quería Arce, que vuelvan, y con estos jugadores que pueden ser presentados de aquí a una semana y media, o la semana próxima quizás. Claro, porque ya entramos en la segunda quincena desde el viernes que viene, el 15. Exacto. Sí. Entonces pueden comenzar a ser presentados los jugadores de Olimpia. Decíamos la otra vez, cuando se pintó aquel panorama tan complicado, que muchas veces es una maniobra también para decir no tenemos nada y que se acerquen los que no se acercaban. Parece que por ahí vino la mano. Un acercamiento está Para tocar fibra. para tocar fibra, Tocar sí. fibra, Está hacerse complicado. sentir. sí, Hacerse no sentir, tenemos, exactamente, estamos eso. solos, Entender que hay necesidad de que la gente, de los que puedan, que comprendan. comprendan y se Lo que estaba en acerquen juego. y ejecuten Y el bueno, aporte. parece que la cosa se dio, entonces Olimpia puede comenzar a presentar jugadores en un par de semanas. Vamos con Edgar, 12 con 8 minutos en todo el país. Llegó diciembre rojo a Guairá Pisos. Por todo este mes, los productos de la marca Eliane Elizabeth, losas americanas Color y los adhesivos Claucol liquidamos a precios de regalo. No te pierdas y acércate a nuestros 6 locales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook Guairá Pisos Sanitarios y en Instagram como Guairá Pisos_sanitarios. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, PlayStation, heladeras, lavarropas y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? ¡Sí se puede! Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, ¡sí se puede! Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Bueno, 12:10. 12:10, salimos bien. A ver. El tema de Olimpia, de los juveniles, de el arquero se va Spínola, ya está Oleira, del acompañante de Derlis, nos averiguamos más qué pasó con Derlis y su ida a San Pablo. 4 días era que tenían que estar ahí. Saúl Salcedo. 4 días. Vamos a preguntar el contacto que tenemos. Y después del resto estábamos armando un equipo, Dani, creo que en peligro de gol el lunes, edición donde estuvo de conductor el señor Mareco, sí. Y él le proponía por el tema. Digo eso porque él proponía los temas. Sí. No estaba como opinólogo. Y estábamos hablando de Olimpia, que supuestamente todo mal, pero hicimos un equipo y no está tan mal el tema. Desde los nombres no. De los nombres no. El o problema sea, es que desde los rendimientos claro, sí, mal. Porque no es un equipo, yo decía por ejemplo, no es un equipo como aquello de el año, la época de Paciel. 2004, 2005. No, de Suiza. 2008, 2006. Equipo de, claro, muy de, a ver, de Luis Cáceres, de Yolan Santa Cruz. Ayer fue hace poco eso. Armamos en la época de Brunote. Sí, para recordar, nomás estaba en el arco Oleira o Spínola, bien, sin problema. Salazar ya estando recuperado, Sí. Salcedo llegando bien de la Con Gamarra. temporada con Gamarra, si no es vendido. Zavala. Fernando Cardoso, si no es vendido. Richard Ortiz. Pero Fernando y Mateo. Pero Pero acaso, o sea, lo que vos decías de levantar es sin depender de la venta. O sea, a mí me cuesta creer que Gamarra y Cardoso estén... Hubo un dinero que entró y esta gente no quiere vender por menos de lo que pide, no quiere vender. Que ya fue la queja de un par de personas que trajeron oportunidades importantes. Okay. Yo a lo que voy es que si Olimpia no podía fichar, no iba a tener tampoco un equipo tan desprotegido, no tenemos nada, van a jugarlo en la reserva porque técnicamente está Cardoso, Sí. está Richard, está Vampeta, Está todavía Ramón Martínez. Quintana, está todavía Ramón Martínez, está Hugo Fernández, que terminó marcando la otra vez el último partido, Derlis. está Paiva que parece que se queda, Derlis González, o sea, no es un equipo tan desprotegido, digo. Si se mejora el chip, Claro. se trabaja en otras condiciones, las famosas buenas sensaciones, no es un equipo que voy a decir quién es este, a ver, habría sido diferente, Olmedo, Romero, ¿cómo se llama el otro? Parquet, ¿cómo se llama? Cornet. Cornet y compañía. Con la pretemporada, con Chiqui Arce de El equipo técnico, tiene lo suyo. sus ideas, se Sí. puede imponer su juego, puede ser un equipo competitivo, siempre y cuando los niveles se superen con respecto a lo que fue este año, ¿verdad? Al final, acabo Ale Silva, Iván Torres y Otálvaro. Otálvaro son los que se fueron, técnicamente. Claro. Fíjate que, o sea, a Brian lo perdieron por el tema de la lesión. Sí, pero me parece que es aferrarse a que por lo menos 8 de esos 11 nombres estén, no te digo en su plenitud, sino que en un Claro. nivel extraordinario. Es que por eso, Dani, hay 6 jugadores que van a venir. Porque el técnico pidió, 6. el técnico ya no confía más. Yo digo nomás, en el eventual caso que no hubieran podido, hicimos ese ejercicio, ¿no? Está claro, Claro. que Si es vamos- como siempre hablamos, en el nivel que están ahora, que terminaron, no. Si nos guiamos las Mitad de tabla. las 3 últimas fechas, este equipo de Olimpia no va a ser protagonista. Si nos guiamos a esos rendimientos individuales, ¿verdad? Que sumaron en lo colectivo para que sea un equipo pobre, ¿verdad? Y el mejor ejemplo de eso es Derlis. O sea, Derlis es uno de los pocos nombres que capaz, hasta el hincha más exigente del Olimpia te dice, no, está bien. Pero vos metés en el análisis, por eso es tan importante este viaje de control, de chequeo, de alguien que yo recuerdo justamente la semana pasada decía, no siento de la misma forma un pie del otro. Entonces, ¿cuál Derlis? ¿El del 22 o el del 23? Porque mira que el Derlis del 23, antes de la lesión en la cancha de Olimpia contra Libertad, ya venía un poco con un bajón. ¿Se acuerdan que le costaba la definición, soltar antes el balón y ni hablar después de esa lesión grave? Y más por cómo lo hicieron retornar. Pero el del 22 sí, o sea, el del 22 entraba en la categoría del famoso, es un jugador que solo te gana un partido.
Y Olimpia es lo que no tuvo en este 2023. O sea, no tuvo un jugador que pueda, hablando hace rato un poco de cargar la cruz, de cargar un poco al resto para llevarlos. Y más que nunca, yo creo que el desafío también es, después de mucho tiempo, o sea, sin un par de referentes importantes, como los que fueron anunciados con antelación en la despedida, para entender lo que va a ser este nuevo semestre año, pero porque vos decías, Fabio, es un equipo que entusiasma. Yo creo que no, o sea, un equipo que no entusiasma. ¿Cuál decís? No, el 11 que ustedes daban. No. Pero, claro. o sea, es como... Por los antecedentes. Claro, No. claro. Acá Yo me entiendo. citan también a Bruera, que había sido el goleador del 2022, que generó esperanza. Morera terminó muy mal. Y que terminó muy mal. Realmente Ese terminó gol muy que mal. era incluso, o sea, es el símbolo de lo que fue su año en Sí. Olimpia. Por eso, El mismo pero, que falla. pero entendiendo por eso. Si vos decís, a ver, entusiasmame con el 24 para una afición dolida. No es este 11. No, Ahora, este equipo. este 11 yo entendí el espíritu cuando Federico arrancaba diciendo, ¿te acordás de esos Olimpias bien económicos? Después hablar ¿cómo se llamaba el arquero? Sebastián Blázquez, Edgardo Simovic, el 9. Sí. Eran equipos Han con habido- una camiseta grande con jugadores de medio Sí, pelo. sí. Discretísimos, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, O sea, desde ese lado vos agarrás, no, espera, este jugador de selección, no, bien puesto es jugador que tranquilamente está en un 11 de la fecha. O sea, desde ese lado sí comprendo. Ahora, tendrán que hacer viste esto de que ya estamos en la época de vacaciones o en la época de Navidad, mucha comida cuando dice el detox o desintoxicarse un poco de lo que venía ese hábito de los excesos. Y Olimpia van a tener que hacer una especie de olvidarse rápidamente lo que fue el chip del 23, totalmente. porque o si Es no, que esa es la esperanza. Acá ya Cedré le interesa a Olimpia. Es más, dentro de las Lo esperanzas quiso y... Chiqui en un momento. para Cerro. En Cerro lo quiso después. Fueron el Cedrés. Creo que Ortiz sabía que había solución, por eso puso en su Instagram, se vienen cosas mejores, dice acá otro amigo. aquella publicación de Del Richard. WhatsApp, sí. ¿Qué jugador de la gente que es Elvio Vera? ¿Le gusta a la gente? Sí. Sí. Vos sabés que la otra vez hicimos el equipo nuestro y muchos nos reprocharon que no lo pusimos. A Elvio Vera. Hicimos el equipo del campeonato. Del campeonato. En peligro de gol. Mm. Y acá gente está pidiendo, ojalá que se vaya a Olimpia Elvio Vera. ¿Le gustó a la gente Elvio Vera? Pero la última vez que charlamos con Ditore decía que Elvio Vera está en la misma de Gustavo Aguilar, que es jugador de Libertad, porque Pero no la sé si Vera diferencia, vos la diferencia es que Elvio vence su contrato ahora. Vence luego su El contrato. 31 de diciembre. Además, él se y volvió habría que visible. ver el contrato. Se volvió visible, además que es un buen jugador, se volvió visible porque él ha tenido buenas actuaciones contra Cerro de Olimpia, apareció en una polémica Cierto, también apareció que en lo los grandes mediatizó para que su nombre quede más, digamos, en la memoria colectiva, porque a veces hay jugadores que de repente juega bien, pero al no ser tan visibilizado te hizo buen partido en encuentros que tienen mucha audiencia, es como que pasa desapercibido, pero él hizo buenos partidos contra los grandes, en los que él ha sobresaltado. Entonces, Por eso es jugador de la gente, ¿verdad? Kevin Baez le va a sorprender. ¿Dónde juega Kevin Baez? ¿En Olimpia? Kevin Baez le va a sorprender en el 2024. me suena, pero no recuerdo, le tengo, pero no Creo que es Olimpia. creo que es Olimpia, no entró la vez pasada. Me parece que estuvo en esa lista en el último partido Olimpia en para uno, donde perdió contra Ateniense, puede ser, Fabio, y había aparecido un chico, por ejemplo, me acuerdo bien, Derlis Rodríguez, un extremo por la izquierda. Además también habían sido titulares Olmedo y... ¿Contra Libertad Paul- fue eso? contra Libertad. Contra Libertad. Paulo Riveros. Y estaba, creo que Johnny nos va a ratificar, aunque Johnny me parece que está de vacaciones, un chico de nombre Kevin... Pero yo ni me estaba Baez. aportando esta mañana cosas, ¿eh? A lo mejor a esta hora está de vacaciones. Gracias, Johnny, por el aporte de siempre, igual que Juan a la mañana. ¿En Mallorquín? Ronde Redes, Fernández Cedrés, Aquino y un 9 para competir fuerte. A la pucha. ¿Aquí no? Tiempo Claudio Aquino. Ah. ¿Vos cuál Aquino pensaba que...? No, justamente, o sea, no tenía, y al decir que es un tapado y... por lo lo mucho del que le Ron- quiere Chiqui a Claudio Aquino y aquel post, ¿verdad? Lo del Ronda y Redes Nos encontraremos. podría ser factible desde el punto de vista que el club en donde está, el Austin, no lo va a tener en cuenta, ¿verdad? A la pucha. ¿Quién hizo el partido General Caballero Olimpia?
Johnny. Ah, por Mallorquín. eso vos decías. Acá me dice, gracias al amigo Ariel. Néstor también colaboró. Jugó central en Mallorquín. Ah, ya. Como central jugó el último partido. Sí. Acá lo oyentes también. en la Kevin Baez. En la Estuvo- triple jornada, entonces. Estuvo de suplente en ese partido contra Libertad, que nosotros recordamos. Sí. Suplente, pero no ingresó. Kevin Baez terminó el zaguero como central en Mallorquín. Central Kevin y Junior los centrales. Elio Vera tiene 6 meses aún con Libertad. No, hasta el 31 de diciembre. Lo dijo el jugador, lo dijo Ditore. Una vez hablamos con el jugador aquí, después de aquel famoso y polémico festejo. Y él como que... ¿te acuerdas Cancha de Cerro contra Jan. Claro, no quería tanto volver a Libertad. Que nosotros sacamos como Claro. conclusión que quería terminar el contrato para negociar él. Claro, y aquella vez dijimos, es lógico, con el nivel que están teniendo Tito Villalba y Lorenzo Melgarejo, no hay lugar allí. Complicado. ¿Sí lo va para jugar a la derecha o no? Yo creo Porque que el sí. demonio no sigue, ¿eh? Yo creo que sí. Es muy difícil que Porque sí. Libertad, a la vez pasada, comenzó a volver Hugo Martínez. Por la forma de jugar de Libertad puede jugar tranquilamente entre los tres por dentro. Está Ernesto Caballero. El de la Para derecha. si está uno a la derecha. Y él, sí, él puede ser. Campuzano. Iván Franco Caballero. vuelve. No, yo digo porque... No, digo, respeto, porque le quiere tiene a Melgarejo en buenas condiciones. Sí, Melgarejo. Tito a la derecha o Vareiro, ¿verdad? Tito, pero no puede jugar por eso. No, pero Vareiro, te digo. Entonces, pero yo te digo los tres internos. Ahí Sí. puede jugar Ale a la derecha. Ale, por decirte, Campuzano y Lucas Sanabria. Claro, o sea, Ahí, esos tres. Está Merlini también. Está Merlini, claro, para jugar más o sea, ofensivo. lo que apunta Fabio es que, y en eso puedo coincidir porque cada vez también el tiempo pasa, que Alejandro Silva tendría más chance de jugar como uno de los tres internos que jugar como Exacto. el 7 Sí. o jugar Sí, como sí, el sí. extremo. Pero Aunque, yo creo que iba a tener más competencia, pues. No, Porque, eso sí. Está Merlini, está Iván Franco, que vuelve. Está... de hecho, Iván Franco ni entró en el último partido de la final de la que el equipo conferencia. fue oeste. campeón, él no entró directamente, ¿eh? No, su equipo no fue campeón. No, fue finalista. Para nosotros sería semifinalista. Sí. Fue finalista y perdió contra mi equipo y estaba viendo el partido e Iván no entró. O sea, estuvo en el banco, pero no entró. No lo tuvieron en cuenta mucho en la recta final a Franco. Qué Pero pena, ¿eh? Willy Mendieta no va a seguir. Por eso hablo. ¿Y cómo se llama el otro juvenil que tiene Libertad? ¿Con qué terminó jugando Libertad? Aaron Molinas. Amin. Yo dije Aarón, Molinas. por lo del chico de Boca. Amin. Amin Molinas. El chico de un solo toque. Y después entraron un par de chicos de apellido Vera, y desde que tenía 15 años. Y el último Fabio, el hijo de Cristian Martínez, que así se llama también, un volante de muy buenas condiciones que se llama Cristian Martínez. El hijo de aquel futbolista que jugaba en las selecciones juveniles, sub-20. El que jugaba con Morini y compañía, ¿verdad? Con Morini y compañía, Burgos. Con Burgos jugaba, con Lionel Burgos. Él es un volante muy bueno que se rompió el ligamento joven. Zurdo, sí. Sí, me acuerdo. Estaba en esa época en Libertad. Era Zamudio, Morini, eran los más jóvenes. Queremos a Matías Cócaro de Huracán para Olimpia. Cócaro no es el que el zorrito le mostró el bigote. ¿eh? Sí, él es. Sí. Kevin Pereira de Luqueño es bueno, rápido. Ojalá vaya a Olimpia. Kevin se lesionó. Se lesionó, man. Kevin justamente se lesionó en un partido mediático, ¿Qué contra ustedes- Libertad, el ¿Qué partido del hicieron título. ustedes? Claro, ¿Y ustedes- que justo coincidió que cuando él se lesiona baja un poco el nivel. Ustedes estaban en la cancha de Cerro. Ligamento. Problema Sí. de ligamento tuvo. Cuando empezaba a gestarse el milagro de... ¿Cómo es? Eutropio. Eutropio, Sí, acá, uno de los porque personajes el milagro de del los año. Bocas, el milagro de Eutropio. Me imagino a Marini yendo a Cacupé escuchando la programación, ¿verdad? Seguro. Usted hace información deportiva. Porque Pero, pero ya se va ahora. Ahora ya se va. manejando. Ancho ya va a ser desde ahí. No. ¿Ah? Se están yendo de a poco. Hay un embotellamiento increíble. Sí. Esta mañana partieron algunos bien temprano. Yo creo que Marini debería subir la loma caminando de cada cupé. No, Dejan ir bien, pues. ¿Por qué se transforma tu tono, Ariel, cada vez que se Sí. lo menciona? ¿Vos sabés cómo fui atendido la vez pasada en el ancho? No, todos en realidad, ¿verdad? Todos. Ah. Después de manera general a ustedes, pero de manera específica hacia mi persona se tiró. Pero también... Ahí está. ¿Quién va a estar como? Maruja está como operado esta noche. A O las sea, 12. nosotros somos los últimos en hacer la programación Exactamente. normal, ¿verdad? Después ya... Los últimos y mañana vuelve la programación normal con A la Gran 7:30, con Javier, con Pablo y con Benru. Ah, Así es. No hay fútbol. Mira, justamente estamos viendo No. imágenes. no, ¿cómo no hay fútbol? Y después yo Sí, tomamos la de pota acá 11:30. con Fabio y... Comentando la homilía. En ABC TV estamos viendo, no está lloviendo ahora en Cacupe. Hay un clima agradable con esto de la lluvia Sí, que bajó paró. 24. Estamos viendo Curuzú Peregrino en esa zona. Ahí está Ariel. Ahí tiene que estar nuestro
compañero y Yo amigo veía Diego. mucha gente pedaleando, aprovechando el tema de la ampliación de la ruta, la buena señalización, y veía mucha gente haciendo eso el día de ayer, ¿verdad? Cuando estaba retornando un poco acá. Mira. Porque creo que es la primera, ya con la ampliación de la ruta y la circunvalación, ¿no? Exactamente. La primera. Por eso. Ariel, Está hermosa, está ahí hermosa. tiene que llegar Diego si es que vos querés que camine todo y llegar a la cima del cerro. ¿Sí? Y la cima tiene que subir para que sea realmente una verdadera experiencia religiosa cacupeña. Bueno, estos los pelotines que nos decía Fiona estaban entre 10.000 y 15.000. Creo que van a subir ahora. Estos muchachos son los mismos que vemos ahí en la... Sí. Sí. Y hoy se van a dividir su trabajo entre Primavera Sound y Cacupé. Seguramente. Una buena venta de pilotines para hoy. Buena venta. Está bien. Se estima lluvia esta noche y para mañana también, ¿no? Lo peor ya pasó. Ah, ok. No le veo a Marini con su sombrero pedí arrodillado frente a la Virgen. No es su estilo, él es cheto, Walter. Totalmente, claro. Bueno, Olimpia, la gente sugiere, Elvio Vera quiere Cócaro, 4 extranjeros, también todo un tema para probar el tema de los clubes. Supone que sigue Olimpia, Jan. ¿cómo está con el tema de los ¿Cómo? extranjeros? Olimpia, ¿cómo está con...? Olimpia está bien. ¿Verdad? O sea, pero sigue Gastón Olveira. Tuco Ponele Salazar. Olveira, Salazar Y Bruera. Zavala. Zavala y Bruera. Zavala y Bruera. Claro, 4. ahí ya no tiene más otro... No. Cerro, Cerro tiene a Jan, ponele que sigue Jan. Brock, Churín, Churín, Pachi. Pachi. Bien también, no hay... Carrascal está también. En otro, Carrascal. Carrascal si Sí por ahí juega. juega. claro. Si todos rinden, Cerro sí va a tener... O sea, Cerro tiene un quinto extranjero. Sí. Pero bueno, ahí Brock no es titular, Carrascal no es titular. Y Churín Totalmente. tampoco fue Si titular en tuviera la que llevar un región. central local a Cerro, ¿a quién llevarían? Y le pregunto a la audiencia también. Un central local. Como decir, este ya está para jugar en Cerro. No te digo Barbosa, ni Mateo. Así como se fue Barreto a Olimpia. Porque mira que estábamos haciendo, Dani, el tema de la selección y costó, ¿no? Costó, no. La temporada fue muy mala. Es que vos sacás lo de Libertad y cuesta porque la vara fue bajísima. ¿no? Seleccionado era Libertad. Nuestra base era Libertad. Libertad. Paul Rivero, el de Guaraní, dice acá. Pero Paul... Pero yo Paul- escuché muchos hinchas guaraní que lo criticaron. No terminó mal, empezó bien él. Sí. O sea, el año empezó de maravilla con Trinidense, ¿verdad? Pero después, cuando cambió, fue a Guaraní. A mí me Bien gustaba los primeros... Benítez Ameliano, pero Tampoco, el año pasado. El año, sí. Este año fue malo. Es más, Hugo Benítez terminó perdiendo el puesto. Claro, sí. Terminó el colombiano con Cabrera, creo. El colombiano es un himno a la entrega, pero muy Yo desordenado. estoy haciendo un... Me recordaba a Pablo Lima, ¿te acuerdas Lima, el Sí, uruguayo que vino? el de Luqueño, ¿te acuerdas? Sí. Estoy haciendo yo un repaso por las parejas de centrales. Voy por Luqueño. Terminó Iván Villalba con Pablo Aguilar. Que tampoco es... No. Después, General Caballero tuvo una buena aparición como Rodas, pero todavía le sigue faltando más partidos con Romero. Darío Ibarra nos dice Juan Vera, y yo vi el peor partido de Juan Vera en también. toda su historia fue Contra Cerro. Sí, pero es buen jugador. En serio. Es buen central. ¿Qué le pasa? Que ya No, pero esta vez no, pero es cierto. Este buen jugador y me voy a verlo, hermano, y ¿sabes No, qué? pero Te denuncio por estafa. por voy a la eso, comisaría por y eso sí. enfaticé que ese día tuvo un pésimo partido Mal, realmente. muy mal. Le ¿Vos salió ¿Vos sabés todo quién mal. volvió a jugar? Entonces, le damos crédito a Darío, Juan Vera. Y terminó Juan jugando Vera. con mucha continuidad en General Caballero, Manuel Romero. ¿Se acuerdan del Me central? gusta, Sí. me gusta, Sí. me gusta. segundo Él central. terminó jugando bien. Y Me él gusta era, Manuel Romero, sí. él era el compañero de Barreto. Exactamente. Pero El día que le vimos a la dupla Barreto-Romero con Dani, nos quedamos con Romero. Sí. Manuel Para Romero. nosotros Romero fue- Y es joven sacaron todavía. todos los- Pero igualmente, mira, encontramos y tenemos que buscar con lupa. Entonces, la deducción acá es si los clubes van a pretender potenciar sus planteles en el mercado interno, va a costar. Entonces, esta decisión va a costar más, digo, con la limitación o la reducción de cupo. Lo que pasa es que los que vienen de afuera, Ariel, la mayoría no. El colombiano que vino a Guaraní. No, después- ese también muy limitado. Que Moya. parecía que iba a Bro. pintar de otra manera, pero... Entre Moya y Rivero, yo me quedo con Rivero. Claro, Más allá que totalmente, terminó mal. por eso, Sí, por sí, eso. sí. Me parece que a esta altura ya se puede buscar clubes a la pucha de la campaña que hizo Trinidense, por ejemplo. Que los centrales son todos veteranos porque son jugadores ya con mucha... Claro, ahí estaba... César Benítez, por ejemplo, fue... Central, lateral... Sí. Pero fíjate que dentro de todo, ellos utilizaron el otro cupo. Paul Rivero y Juan Vera, ¿verdad? O sea, tuvieron la experiencia de César Benítez,
Pero sí, como que cuesta ver un poco lo de la saga central. Y casi siempre los equipos de mitad de tabla de abajo, hacia abajo, traían a los argentinos brasileños. O sea, Vinicius vino a Resistencia, otros iban a Guaireña, creo que trajo a Tais o a Pais. Imagínate, te acuerdas lo que hizo, y justo Regi reconocía eso, que se apoyó en lo experimentado, y su pareja central era Marcos Cáceres y Luis Cabral. Claro. Impresionante. Sí. Retro ya. Retro, pero él reconoció que eso le ayudó mucho al equipo también. Aquella vez, antes de que se produzca el último milagro, digo, los que me salvaron la plata fueron los veteranos, que, o sea, yo quiero promocionar a mis jugadores, pues yo quiero venderlos, pero con estos jugadores no hay forma de mantenerse en primera. Pumpido en Nacional terminó jugando con Francisco Báez, y el otro central fue Ismael Venegas. Báez me gustó, ¿eh? Ismael Venegas, el otro central. Báez lo vi en la cancha nacional contra Olimpia y contra Cerro. Me pareció bueno. Acabó otra también por Romero de General Caballero. De Resistencia, pobrecito, no rescatamos nadie, pobrecito. Juan Vinicius se fue, No, cada pero- partido que jugaba se expulsaba. No, y Volvía y Brizuela era un amigo de las tarjetas. Brizuela volvió después de no jugar en Nacional prácticamente ningún partido. Y nuestro amigo García Guerreño, ¿dónde fue a parar? Él estaba en Sol y ahora deja Sol. Ahora que ascendió dejar. Qué raro, ¿no? Sí, él fue campeón con Sol. Él jugó toda la intermedia como zaguero y ahora De termina su pelear el contrato. título con Nacional fue a la intermedia con Sol. Sí. Eso fue Y muy ahora no va a llamativo. jugar en primera. No va a jugar en primera García Guerreño con Sol. Puede jugar en otro equipo, pero Bueno. con Sol termina su vínculo. Está difícil entonces. Aquí dice mi amigo Mario Mendoza, quien viene a Guaraní. Saludos a Mario. Mario Federico López. Mario tiene un hijo, su hijo ya está grande y juega en Cerro. ¿En serio? Qué bueno, Sí, qué sí, bueno. sí. Saludos, Mario. Mario Federico López, futbolista paraguayo. Juega de defensor en Quilmes. Este no jugó nunca acá. Mario López. No. nunca Defensor escuché. en Quilmes. Y cierto lo que... 28 años ya tiene. Sí, cierto lo que dice Gerardo con respecto a Guaraní. Siempre sacó buenos centrales, dice, pero le trajeron a Moya, ¿cierto? Se terminó ganando un lugar y siempre se notó la diferencia entre Fernando Román, que era con mucho... Nombrame 5 centrales buenos que sacó Guaraní. 5. De la época de los Acosta, ¿eh? La época de los Acosta. Que sacó Guaraní. Y... Extraña a mi amigo Orinero. ¿Qué pasa? No. Mira, te tomé sorpresa, ¿viste? Sí, me agarraste. Gilberto Velázquez. Gilberto, pero... Pero no fue Bueno, la pero gran. él se quedó. Gilberto jugó la selección y todo. Patiño. Patiño. esa cosa. Y Gilberto tuvo una pubalgia, lo persiguió toda su carrera. Fue a Colo De Colo. hecho, Gilberto, que también tenía la utilidad de jugar como marcador de punta, Sí. por derecha. Patiño, Lateral. Choco Fernández, Robert Rojas. Robert Rojas. Robert Rojas, sí. No, por eso. Ahora sí. Por ¿Qué eso, pasó, Fabio? Por ¿Por lo que qué te dijo Gerardo fue Fabio. Que siempre sacó buenos centrales. Siempre sacó Sí, buenos sí, porque centrales. yo empecé a pensar en los que estaban ahora. Y me No, quedé por eso ahí, te dije en la porque- época Costa. No, sí, ya. Sacó buenos centrales Guaraní siempre. Y también, a diferencia de Moya, trajo a buenos de afuera, o sea, el caso de Javi Báez, Romaña, pero de la cantera también generó esos buenos jugadores. Más de índole Imagínate lo que pintaba Ay, vaya, Romaña. Alexis Cantero, por ejemplo, y en la última fecha recién jugó. Y el lateral izquierdo insistieron con Salomón y Y le Salomón. trajeron a Salomón y esas son cosas también que no Y entiendo. ellos querían venderle a Salomón. Compraron el pase de River y Primero querían... nos dijeron acá que Cantero se iba a ir a Italia. Sí. No inventamos, nosotros, nos dijo el presidente. Y después resulta que apareció un Salomoni. El Luis Mareco no era de Guaraní, no, él era de 12 de octubre. Rodrigo del Valle sigue siendo de Cerro. Sí, él estuvo en Trinidense Pero a préstamo. jugó en Trinidense. Poco jugó, Poco. poquísimo. Cerro debería traerlo a Javi Báez hace tiempo ya. Javi Báez que es jugador En Libertad, donde él se... tribunero, personalidad. Pero mira, ya está grande él, ¿eh? Sí. Pero un jugador, te digo que no parece paraguayo. En la primera época, cuando estaban con Gaspar Servio, era el penalero de Guaraní, Javi Báez. Sí. Después, Y los dos fueron Y compañeros luego de fueron Maradona. líderes de Guaraní. Ellos los dos estuvieron allí en y de Culiacán, ¿verdad? Libertad no salió bien, En Sinaloa. Javi Báez. En Sinaloa, sí. Sí, ¿cierto? Sí, fueron jugadores de Maradona. No, por eso. O sea, el tema de personalidad o el tema de haber vivido, es lo mismo cuando acá se hablaba de la presión de Leonel Álvarez. Y
quieras o no, o sea, se puede decir miles de cosas, pero son tipos que vivieron cosas muy, Como muy dijo pesadas. el basquetbolista de Serbia, cuando le preguntaban en Estados Unidos. ¿Usted se fue en Serbia? Se rió el tipo. Romaña ya mencionamos. Juvenil Vargas era buen jugador. Después el César Ramírez. Un moreno de 2 metros sacó todo contra Cerro. El partido que le ganó Guaraní a Cerro. Está Saca. siempre. Tiago Servini es un gran proyecto en Guaraní, siempre proyecto así. Pero está tapado, no juega. Y bueno, entonces es pero ¿cuál es el difícil. tema de- Vos sabés que yo lo he visto el año pasado, creo que el Juega año bien dos pasado, partidos y tiene una lo pones- técnica envidiable, Zurdo, sí, ¿Sí, Servini? Sí, de sí, muy sí. buena salida. Sí, sí, sí. Sí, tiene muy buena salida, buena pegada. Muy bueno, muy bueno. Castro salió campeón con Sol y lo echan, y Ovelar descendió con Guaireña y le premian. Ahí están las Esas cosas de son nuestro cosas fútbol. que, como diría Angelotti, ¿para qué vamos a hablar de...? Después está el tema de Aguilar, que va a ir a Libertad en el peor momento de su carrera también. Alfredo. Sí. Fue nombrado técnico permanente Galeano. También que estaba en duda. El que está Gustavo para- Vargas también central de Guaraní. Sí, todos ellos jugaron algún partido importante muy bien y después nunca más jugaron. A propósito de Libertad, Willy Mendieta parece que ya no sigue. No sigue. Ya no sigue. No sigue, no sigue. Y suena para Guaraní también. Ah, mira vos. Y Camacho no sigue en Guaraní, se va a Nacional, con Iván Torres posiblemente. Y Pica Lucena, ¿a dónde va a regresar? Y El probablemente Cerro Cerro. ya no... Pero No el tema del tiene regreso valor. es porque por el tema del descenso de Colón, De Colón. hay una cláusula que si un equipo... No, sino que ya está. O se va a quedar a jugar en el Nacional B. Mira que... No, allá no, Hay- allá son profesionales. Acá No. era porque no tenían contrato antes. Claro, pero acá también hay veces que se coloca así tipo cláusula, que en el caso de un descenso, o sea, ya sea si es para una cláusula baja, mira cómo ha cambiado radicalmente la carrera de Miguel Almirón. Yo me acuerdo que con Daniel Campos solíamos hablar de eso. Cuando Newcastle estaba mal, todavía no había llegado el grupo saudí y Miguel jugaba poco. Y se le prohibiste, siempre había en cada mercado, no, parece que se le busca en España, no tal. Y la pregunta era, o sea, mi caso era, ¿qué pasa si desciende? No, si desciende, hay una baja notable de la rescisión y también como que el jugador tiene cierta potestad. No sé si es el caso de Lucena, en un puesto donde Cerro, quieras o no, encontró a su trío. Porque, por ejemplo, se da el caso de Arrúa también, que estaba en Colón, y él retorna a Nacional, Carlos Arrúa. Y quieras o no, o sea, en la recta final Lucena no jugó en Colón. No jugó. No. No jugó. No. Es más, la otra vez en el banco estuvieron los tres. Sí, Arrúa, Conejo y Lucena, y no entró ninguno. En la final contra Gimnasia. Conejo jugaba mucho con Gorosito, y después Sí. ya empezó a... ¿Vos sabés quién fue el técnico de Colón y Gimnasia? Gorosito. Gorosito. Por eso la otra vez cuando declaró él que hay muchas razones por las cuales los dos llegaron a ir, de que comenzaron a matar. Igual que ahora a Ronaldo, nuestro Ronaldo, de Platense, Ronaldo Martínez. dio una nota bastante picante. Agarró y dijo que quiere jugar la final contra River, así le hace gol de vuelta. Ronaldo. Ronaldo Iván. Que juega la semifinal contra Godoy Cruz Godoy Cruz. el sábado. River juega con Central. ¿Y para qué? Dijo yo. Entraron ya a matarle a la página, preguntándole quién era, de dónde salió. Porque él agarra y cuenta lo de Ronaldo Iván. Claro. Su papá había sido hasta cerca de la primera de Guaraní. Mira. Él contó una nota que hizo con Radio La Red. Ronaldo, que viene a hacer un par de goles de chilena sensacionales. Ronaldo por el fenómeno, Iván por Bam Bam. Por Mamán Zamorano. Sí. Salomón y malísimo. Curepa falso, sin sangre. Y Curepa falso parecía, pues los Curepas suelen tener sangre, pues. Sí, muy pasito señorial de Ariel, ¿eh? Salomón. Alto, no. Frágil, ¿verdad? Frágil. No tiene presencia. No tiene marca. Tiene agresividad. ¿Y cuál es su mamoto que hablando Y eso, así? y eso te digo, le hacían jugar, pues a mí me parece que Guaraní quiso hacer negocio con él, le compraba un porcentaje del pase de River, él venía de River Argentina. River de Argentina, sí. Los River le soltó, no sé por cuánto le dieron a Guaraní, y la proyección que tenía Guaraní era venderlo después también. Porque es un jugador joven todavía, creo que tiene 20, 21 años. Jóvenes. Sí, pero realmente no dio la talla, no estuvo a la altura, terminó tapándolo a Alexis Cantero, que
demostró que en ese último partido, al menos lo que reportaban los compañeros, Darío me decía que hizo un aparte hizo un gol que le anularon después también, de los pocos jugadores que en ese partido trascendió en Guaraní, ¿verdad? Y que no jugaba, y era supuestamente vendible a mitad de año. Bueno, acá quieren llevar a Cerro a Diego Viera. Lo traería perfil bajo, pero siempre cumple, aunque no crea que quiera volver. Claro. Por estar en libertad. ¿Sabes quién creo yo que puede todavía ser un jugador interesante? ¿Quién? Y va a quedar libre de libertad. Luis Cardoso. Para mí es un central muy interesante. Es el famoso batallador, un central que va por todas las jugadas. Si vos te rebuscas en el mercado interno, te digo donde vos tenés muchos nombres. Es una probabilidad. Yo lo vi con muchos errores, ¿eh? Sí. Incluso una vez se intentó la dupla de él con Danilo Ortiz, y era muy... Cuando Danilo vino a Libertad, se intentó la dupla. No, él estuvo en esa dupla Cardoso con... de Copa Libertadores y eso cumplió. Con Danilo, y sí. basándote en las ideas que tienen los entrenadores de Cerro, Libertad y compañía, juega ciertos partidos solamente porque ya no puede jugar otro, ¿verdad? En el sentido de, no, es un central que tiene una buena salida, levanta la cabeza, por eso te decía, un jugador sacador, cumplidor, pero para los tiempos que ahora se tienen con respecto al fútbol, que quieres tener un zurdo por ese perfil, un buen diestro de central, que tenga salida, bueno, esos criterios están ya por encima de las cualidades de Luis Cardoso, ¿verdad? Pero sí, como vos decías, es un rendidor. Digo, porque bueno, no abundamos los nombres. Yo voy a preguntarle si era Bruno, diría 5 amigos WhatsApp, a ver si le gusta Luis Cardoso volviendo a Cerro. ¿Sabes cómo te van a...? No. No, pero no. 12.41, que estamos hablando, Ariel, de una billetera muy... Pero te puedo asegurar que Luis Cardoso le hace 20 a Brock. ¿A quién? A Brock. Claro. Con un salario de diferencia de, no sé, 99%. No, tampoco va a venir regalado Luis Cardoso. Tampoco. ¿De qué cosecha de Cardoso? Él jugó como lateral también en algún momento. Sí. Creo que salió un poco antes que Piris. Un poquito. Por ahí de esa época. A ver, vamos a hablar ahora en instantes de el sorteo de la Copa América. ¿Cuál es la ventaja que baje el cupo extranjero? Me dice Fernando Coda, doctor, ni una. Más cuando nos nacionalizamos jugadores para la selección. Transmite la radio lo de Cacupesi desde la 14, señor. Y el señor Marini va a estar ahí, amigo. José Echegaray. Marini está... Verán, Ariel, no es solo Diego. De la 14. Si no te conociera te dirían Sí, de Marini. Sí. No, hay un cronograma, cómo van a trabajar los compañeros desde las 14. Claro, no, 14, 16 ya, 18 a 20... 21 a 0, y ahí entra el trío del acero. No, es que hoy entra la 16. No. Se va dormidito. Pero ¿por qué dijiste entonces, Ariel, que se vaya ahora a Cacupe? Yo pensé que era porque no me preguntó, porque yo dije, se ahí escuchando la radio, dije. Marini va a trabajar, dice, sí, claro, hermano, de 12 hasta las... No, y viste que él, por ejemplo, decía que nosotros salir 10 de la noche a un estadio, por ejemplo, ver fútbol gratis. Él, por ejemplo, va a tener un viaje gratis acá a Cupé, misa gratis, todo pago. Y después van a meterle esa hamburguesa cacupeña. Lo del ancho perfil van a trabajar, sí, claro, por favor. Mira lo que está instalando, Ariel. Yo leo, yo leo, porque yo lo veo siempre laburando. No, por eso, esto se agravó, Ariel, en mi auxilio. La guerra es terrible. Pero no hubo... Si yo te muestro la foto que me envió ayer... No, aquí hubo una tregua importante. Desde el conductor, al menos no hubo. Fue tranquilo. La semana estuvo tranquila. Pero acá, Ariel... Ese programa del especial de Marini no es grabado. No sé cuál es el programa del especial. Y del Cacupé va a ser. ¿Escucharon que Marini destrozó recientemente por las herramientas encontradas sobre la mesa? Sí, yo vi fotos. Como si él fuera un gran conocedor de herramientas. Marini. Bueno, vamos a ver, Gardose, ahí Trabaldito, que es cómplice de la gente de la tarde. Así nomás le voy a llamar. Él está ahí, Sí, ¿Cómo se llama? Cómplice.
pasa materiales, Pasa. le pasa los bloopers de los relatores, comentaristas, cronistas. Llega Diego ahí 15 y 55, ya tengo una para vos, le dice ahí, él ya tiene guardado algo de nosotros. ¿A qué hora O- llega? 15:55. No, lo digo, ¿verdad? Para lograr, no, para lograr el programa, ¿verdad? Porque Está bien. No, como que hoy ahí llega y le dice, no, mira No, acá, porque la mira lo que cortina, la tengo. cortina dura bastante, ¿no? ¿Para qué venir tan temprano? 15:55. No, me estoy refiriendo a hoy, que llega nuestro material ahí. A esa hora no hay fútbol, por ahí eso le salva, no. ¿Querés Por fin- escuchar lo que dijo por por fin mí, me agarrar Federico? una pala un feriado, dice. Federico, ¿querés escuchar lo que dijo por mí? Bueno, y después por todo, ¿verdad? Marini cuando va al quincho, tengo entendido que le gusta arroz, no, cheto de Marini azulgrana, no se quiere ir al quincho. Él no quiere ir con Laucha y con NG, dice que del Sanjo. Y hoy le vamos a ver Marini a los de Libre, a Gran Banda. Ayer estuve hablando con Neine. Hoy tocan a las 19 puntualmente. Y le vamos a ver Marini. Hoy puso un TBT con Se fue a San de Paulo. Club hace mucho tiempo. Como diciendo, no me interesa, ya le di San Pablo. ¿No? Se está tratando de consolar desde cualquier punto de vista, pero la cara que tenía hoy era... Sorteos mensuales y en diciembre, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquinágura Campana. Sanatorio San Sebastián. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Y atención para lo que tiene para vos El Cacique. Tu aguinaldo está muy cerca con El Cacique. Hay más de 236 millones en aguinaldo. Con cada 30.000 guaraníes de compra ya tenés un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Hoy, jueves 7 de diciembre, El Cacique sortea 3 aguinaldos de 10 millones de guaraníes. Tu aguinaldo está muy cerca con El Cacique. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo. Cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado.
Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Bueno, 12:49, saludo para Julio Zacarías. Hoy va a estar presente en The Cure también, hombre de fútbol, de colegiales. Nos envía la foto a la que hacíamos alusión de Marini mirando con Nene, sí, Nene y otro amigo, concierto de The Cure en el Pacaembu. Buscando un poco de informaciones, Federico, con Sí. respecto a los equipos, me dicen que Ariel Galeano no pidió otro arquero. Con respecto a lo que se habla de Alfredo Aguilar, es más, también ayer averiguando con Wilson decía desde Luque que el jugador no se mueve, que el arquero, en este caso Alfredo Aguilar, y es lo que tenemos un poco en cuanto a lo que está pasando en estos momentos con los clubes, ¿verdad? Los movimientos Por que favor, van llegando, eso es sí. importante. Sí, él está, de hecho Alfredo Aguilar sigue teniendo contrato con Luqueño. Y si tiene alguna oferta tiene que hablar con Sportivo Luqueño, que por ahora no hay absolutamente nada con respecto a ese tema. Y lo que le estaba diciendo con respecto a Sol, ya no siguen en Sol de América, que vuelve a primera el próximo año, Rolando García Guerreño, que va a buscar club, Bernardo Medina, el arquero, y también Alex Cáceres. Alex Cáceres, otro de la cantera de Guaraní. ¿no? Sí, de la cantera de Guaraní. Jugó en San Lorenzo, sí. En Guaireña también jugó un tiempo. También tiene que buscar club, en este caso, después de estar en Sol de América. Y lo de 2 de mayo que te decía con respecto al arquero, no corre porque se queda en Cerro Miguel Martínez. Lo quería Felipe Jiménez a Miguel Martínez, el arquero suplente de Jam, para tenerlo en el 2 de mayo el próximo año. Y los que llegan, por ejemplo, al 2 de mayo, ya hace rato sabíamos el caso de Junior Noguera y Roberto Ramírez, que son de Cerro Porteño, que también van a formar parte del equipo Pedro Juanino, al igual que Juan Ojeda. Este es central, que es de la cantera de Luqueño, jugó el 12 de octubre también. Juan Ojeda también forma parte del plantel de 2 de mayo para la temporada siguiente. Bueno, 12:52. Acá me pasa una persona que suele ser muy confiable, que suele ser infalible. Me pasa el nombre de un central que puede venir a Olimpia. Hasta me dice, va a ser la dupla de Gamarra. Ah, mira. Central que puede venir a Olimpia. Ahí está Jarita. Jarita se salvó de Cacupech. Bien, Jarita. Pobre Juan se fue hoy a las 6 de la mañana, después tiene que ir a The Cure. Pero Juan se tiene 25 años y anda bien. Juanse es el alumno aventajado de Dani Neo. Claro, sí. En ese sentido, ¿verdad? Juanse. Está enamorado Juanse. Central que va a venir a Olimpia. Me pasa una persona que, repito, no suele fallar. ¿Es paraguayo, Fede? Pero yo tengo la info de que va a jugar en Olimpia. Bla, 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 bla. Y Mateo Gamarra, la dupla central que quiere Chiqui. Esperé que vengan Dani y Ariel. Entonces ni Saúl ni Junior. No, primer central. Primer central. Y Chiqui quiere retener a Gamarra. Sí. Por eso me pone, va a ser la dupla. A ver, doctor Coda, decime, doctor Coda, quién es. Ale Cáceres se le sacó de todos los clubes siempre. Ah, no, tranquilo. No. ¿Por qué hace? No. Central. Conocido. Muy conocido. ¿De por acá? Muy conocido. Acá ya acertó uno. A ver quién es que acertó. No sé si va a gustar en Olimpia. Yo estoy informando. Y si es jugador de Arce, de Chiqui Arce. Acá acierta otro. El retorno. El retorno. Pero después de un paso importante. Sí.
Una transición. ¿Cómo se llama, Daniel, el minuto en Boca? Ah, no, era él. Ah, 155. 155. Señores y señores, me dicen que Juan Patiño es el jugador pedido por Arce y que ya lo tiene como para que haga dupla con Mateo Gamarra, que entonces no iría. Me dijo ayer una persona que no es esta que le cumplieron todo Arce. Entonces quizás este sea uno de los que ya tiene el arreglo. Él se fue a Central Córdoba de Santiago del Estero, jugó bastante al principio, estuvo en la lista de los que salieron de Cerro en forma indefectiva. Creo que gana una revancha, no la debe faltar. Arce lo convocaba a la selección ya cuando era jugador de Guaraní. sí. Ahora lo llevó un amistoso Ya a Chile. jugó. que no- Olimpia. Él ya, no solamente amistoso, si no me falla la memoria, ese partido en La Paz, él juega de lateral derecho. El famoso partido. Y en su primer Gustavo ciclo en Gómez. Olimpia no es que había marcado diferencia, ¿verdad? Siempre fue suplente, ¿verdad? Suplente. No, no, algunos- fue titular. No, él era titular. Patiño le dice Monera. Claro. Que tenía claro. mucho problema para salir jugando. Hasta Ah, hizo sí. un penal contra Cerro. Sí, Una mano. pero le gusta Arce, ¿eh? Y es No, lo pero suyo. al revés, el famoso penal ese sobre la hora de Ortega es contra, no es contra Patiño. ¿Cuál penal? Y el viste que Jubero entró a festejar porque era 2-1 y se terminaba el Cuando partido. Álvaro, Cuando ¿eh? Zapac tiró, Otálvaro. Otálvaro. tiró el Que micrófono. después el árbitro, el papá lo mató al hijo. Claro, y nunca Digo, más. Velázquez. Oscar Esperanza. Claro. Bueno, acá me dice ya está lento Patiño. Yo cumplo en informar. Gracias que me informa siempre. Y es el que pidió Francisco Arce para Justo su proyecto 2024. Y justo lo nombramos cuando hiciste la pregunta de la fábrica de la toldería, de los Patiño, buenos zagueros, y ¿cierto? Patiño fue uno de los mencionados. Sí, yo hice en este orden porque ahí sí que hice orden cronológico. Velázquez Patiño. Y ahí vamos a ver otra vez cierta diferencia. Bueno, es jugador de... Contra Patiño fue el penal acá, le- dice, le- como dice sí, Dani. le gusta Chiqui, ¿Vos pero... dijiste que le hizo el penal, Ariel? Contra él fue el penal. Pero para mí que hizo él un penal también. Pero a ver, el No penal, en ese partido que vos decís, en ya otro sé, pero clásico. el penal recordado, y para decir, mira, pasó por Olimpia, mira que ese fue un ¿Quién es penal que- muy comentado. quién es? Marco Acosta, ¿eh? ¿Quién hizo eso? Marco Acosta. Creo que sí. Marco Acosta. Pelota larga. Acá está, Marco Acosta hizo el penal. Ya, Sí, gracias, sí, sí, gracias. No, decía con ¿Qué respecto pasa, a... Fabio? ¿No te convence? No, Patiño? no, lo que te iba a decir nomás que es un más, jugador él- que le gusta Chiqui, pero viste que muchas veces hubo ciertas diferencias, discrepancias, porque Patiño algunas veces salía jugando larga y no le gustaba Chiqui, jugaba acá, pero es el que Y de uno de hecho, los que más le Chiqui, entiende como central, ¿verdad? En una conferencia de prensa se anima a decir, de verdad que le pidió que baje un poco los cambios También. a Patiño cuando él te peleaba con los hinchas. Así mismo. Después Pero del se conocen episodio, demasiado. Claro, después del episodio ese de Jan, entonces dice, no, o sea, él también tendría que quedarse en casa. Sí. Se conocen demasiado. Estamos con Bautista Merlini de Libertad. ¿Qué tal, Bautista? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo será el tema para el año que viene? ¿Está terminando tu contrato? ¿Continúas en Libertad? ¿Están las charlas? ¿Cómo ves el tema? Bueno, sí, se me termina el contrato ahora en diciembre. Habíamos quedado de juntarnos esta semana, la semana próxima, para arrancar el tema de las negociaciones. Pero la realidad es que todavía no sé qué qué vamos a hacer. Nos tenemos que sentar a negociar y arreglar el tema del contrato. ¿Negociás en lo personal o tenés gente que lo hace, Bautista? Obviamente, seguro me llamarán a mí, hablarán con mi representante y bueno, nada, se negociará conmigo, con mi representante, es lo mismo. Pero el jugador íntimamente sabe, ¿verdad? Te darás cuenta, ves que está complicado, ves que es factible, tuviste una lesión, terminaste jugando, marcando goles importantes, en un plantel que tuvo muchas lesiones importantes, la de Martínez, Tito Villalba. ¿Vos cómo ves el tema y cuál es tu deseo? No, la realidad es que ellos me dijeron que querían contar conmigo, que seguramente nos sentaremos a negociar esta semana y la semana que viene. Yo también he tenido varios sondeos de Club de Paraguay y Club del Exterior, así que tampoco estoy apurado por sentarme a negociar. Quiero tomarme vacaciones y
y pensar tranquilo qué voy a hacer con mi futuro, meditarlo, hablar a ver qué quiere el club, a ver qué quiero yo y bueno, sentaremos, como te dije, a negociar y definiré mi futuro, pero ahora realmente estoy un año también muy exigente en lo personal y quiero descansar y pensar bien qué voy a hacer yo también el año que viene. Disculpame que te pregunte así, pero ¿te dijeron algo o escuchaste algo de otros compañeros que es como que va a haber una rebaja en los salarios en Libertad? No, realmente a mí no me han dicho nada de eso. Bautista, y cuando hablaste de otros clubes del medio, ¿existen otros clubes aquí de Paraguay? Sí, he tenido sondeo, pero por respeto a Libertad tampoco me he sentado a negociar. Lo que le dije a todos es que quería terminar el torneo. Se lo dije a mi representante que quería terminar bien el torneo como lo terminamos. Quería descansar y después, tranquilo, sentarnos a hablar del futuro, de lo que quiere Libertad conmigo, de lo que quiero yo, y analizar todas las propuestas que aparecen y ver obviamente qué es lo mejor para todos. Pero observando bien, yo como observador y conocedor acá del fútbol paraguayo, vos ya jugaste en Guaraní, ahora en Libertad, los clubes que te podrían sonar son Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Sí, pero realmente yo prefiero llevar un perfil más bajo. Hoy la prioridad la tiene Libertad, ellos lo saben. Nos tendremos que sentar a negociar mi contrato y bueno, veremos qué pasa. Yo se lo he dicho a mi representante, se lo he dicho al club que tiene la prioridad, pero bueno, yo creo que esto es fútbol y obviamente uno se sienta a escuchar a todo el mundo y bueno, se verá qué pasará. Realmente yo estoy tranquilo, estamos muy contentos del año que hemos tenido, como lo terminé yo en lo personal, hemos ganado todo lo que pudimos y el trabajo ya está hecho y ahora es sentarse a ver qué quiere el club, qué propone y bueno, y ver las opciones. Respecto a los clubes que te llamaron de acá, vos le dijiste que la prioridad tiene Libertad y que a partir de que termine tu contrato, si es que Libertad no hace la audición, ¿estás abierto? Sí, pasa que obviamente también, viste, se comunicaron cuando estaba el torneo todavía en marcha y yo estaba enfocado en terminar el torneo y sí, le dije que me iba a sentar a escuchar y después se lo dije al club, se lo dije a mi representante. Yo estoy muy cómodo, muy contento del país, en Libertad. Hemos ganado muchos títulos en pocos años, se ha formado una linda familia y le dije que obviamente que ellos iban a tener la prioridad. Es cuestión de sentarnos a arreglar, a negociar y nada más. Y bueno, después obviamente no te puedo dar una certeza de que voy a seguir en Libertad, pero sí que obviamente ellos iban a tener la prioridad. ¿Y se puede confirmar, Bautista, que Cerro Olimpia fueron los que te sondearon? Que quede bien claro, te sondearon, preguntaron. Sí, no voy a decir los equipos, pero sí son los clubes grandes acá de Paraguay. Bueno, entonces, si no resolvés por ahí la semana que viene como querés, la reunión que vas a tener, tenés la vía libre como para negociar ya por otro lado y estar en estos clubes, ¿no? Sí, sin duda. Veremos qué pasa. Es una situación media rara, ¿no? De esto de quedar libre y más ganando tantos títulos, así que es algo nuevo. Pero por el momento, la verdad que estoy disfrutando en Argentina, desconectado de los teléfonos, como te dije, fue un año muy exigente en lo personal también por recuperarme de la lesión. Y yo le dije a mi representante que no me llamara esta semana, que me dejara tranquilo y veremos la semana que viene, empezaremos a escuchar las propuestas y como te dije, a negociar para ver qué va a hacer en mi futuro. ¿Y no te llama la atención, Bautista, que ya se habla en el club que aparentemente está cerrando con otros jugadores ya también? Y vos mismo decías, es medio raro
ganar tantos títulos y con la sensación de la posibilidad de quedarse libre? Sí, pero bueno, nosotros lo manejamos con tranquilidad, ya sabíamos que iba a ser de esa manera. Yo, de mi parte, la verdad que estoy muy tranquilo, muy contento con todo lo logrado y un poco desconectado de todo, y la verdad que no he escuchado nada en estos días. Vine para acá, estoy con mi familia, con mis amigos, disfrutando y bueno, esperaré el llamado de libertad y nos sentaremos a charlar como lo hemos hecho varias veces. Lo concreto y claro es que seguís en Paraguay. No sé si no te puedo confirmar que voy a seguir en Paraguay o no. Obviamente me gustaría, estoy cómodo, estoy contento. Es un país que me ha abierto las puertas hace ya 4 años, pero bueno, no te puedo confirmar que voy a seguir tampoco en el país. La verdad que la realidad es que hoy en día no sé qué será de mi futuro exactamente. Si era otra época que se hacía mucho la pregunta, le preguntaba Bautista, ¿Olimpia o Cerro? No me maté con esa pregunta. La azulgrana ya la conocí de San Lorenzo de Almagro, ¿no? Sí, ya he jugado una remera parecida, pero no son grandes clubes, pero realmente no. Hoy sigo teniendo contrato con Libertad y por respeto, como te dije, escucharé la propuesta de Libertad y después veremos cómo seguirá mi futuro. No, claro, es una broma, Bautista, te agradecemos la sinceridad que está hablando, porque está por el juego periodístico, él ya vistió la azulgrana en Buenos Aires, y también del otro lado está que fue compañero de Tucu Salazar en San Lorenzo, o sea... Sí. puede tener otro contrato por ahí. Eso dejaron para nosotros, no pasamos especulando cosas, Bautista. Y sí, con el Tucu tengo una gran relación, pero como te dije, la verdad que estoy un poco desconectado de todo lo que se habla y me tomé esta semana para descansar, como un año muy exigente y lo necesitaba. Con respecto a lo futbolístico, Bauti, ¿te sentiste cómodo jugando ahí en Libertad de interno, jugando de volante, quizás un poco más retrasado, pero más organizador del juego de Libertad en los últimos partidos? Sí, la verdad que es una situación, creo que es una posición que es la que más cómoda me siento. Lo había hecho ya en San Lorenzo, Guaraní, lo había hablado con Dani Garnero en su momento y con San Martín, Andrés San Martín, el ayudante, que ellos me veían en esa posición y me pusieron antes que se vayan, y la verdad que de ahí no salí más del equipo, encontramos un funcionamiento y en lo personal me sentí muy cómodo. Y sí, es otra posición, más organizador, también más sacrificio en la marca, y creo que es una posición la que me siento cómodo y me sale natural también. Bautista, muchas gracias por este tiempo y que sea lo mejor, ¿eh? Dale, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo a todos. Abrazo, Bautista Merlini, ya escucharon, si no arregla con Libertad puede ir a uno de los grandes, ¿eh? Yo creo que los dos le pueden sacar provecho a vos sabés lo que hicieron en algún momento. Yo veo, por ejemplo, si me decís, me apurás rápidamente, en Olimpia a la izquierda. Sí. En Cerro a la derecha. En Cerro a la derecha, sí. Así es siempre. Así es, sí. ¿Sabes qué? Mira, justo después de que cuando habló del tema de los 4 años, ¿verdad? Él llegó para el 2019. Digo esto porque capaz después le digan hacer lo de la erradicación. Con el tema del cupo del extranjero. ¿Vos sabés cuando me vino eso? Cuando dijo, hablé con el Dani y con San Martín. También hice el mismo cálculo. ¿Quién sabe si no? Porque ya te hace mucho, yo iba primero por el tema del cupo. Vos vas inclusive. Claro. Que le buscaron el nuevo lugar en la cancha. Es que el tema de ocupar plazas de extranjero en 3 años ya se puede evitar. Por eso. A los 3 años. Ya, por ejemplo, ya cumple. Y creo que está haciendo esos papeleos justamente para empezar con eso, para evitar tener plazas de extranjeros. Porque recién hicimos el cálculo. En Olimpia no hay problema porque Olimpia tenía 4 extranjeros, ¿verdad? Olimpia tiene Tucu, Olveira, si se va Espínola, Zavala y Bruguera. Zavala. Por eso, claro. Suponían, o sea, Olimpia no tiene a un quinto extranjero. En Cerro estaba Carrascal y Brock, que se sumaban a Jan, a Pachi y a Churín. Por eso, si preguntaron los dos,
y se trata de un extranjero, decía, mira que hasta puede hacer los papeles para liberar ese cupo y mantener esa situación, ¿no? Él, por ejemplo, es un extranjero de los buenos. Así cuando hablamos de extranjeros que vienen y suman, y como digo, cualquiera de los dos lo puede recibir tranquilamente, por la propuesta que tienen los técnicos, el conocimiento que deben tener ya sobre él. Bautista Merlini, dicen que en Libertad va a haber reducción de gasto. Por eso están hablando con varios jugadores. Hay que ver si acepta él, hay que ver qué ofrecerían los otros, hipotéticamente, pero lindo triángulo puede ser para Merlini, o Libertad, que tiene la prioridad, o Cerro Olimpia, que esperan. ¿Vos te imaginás con la camiseta de Cerro a Juanba? Sí. Que pagó una mano. Vos de hecho dijiste a la derecha, ¿verdad? Sí, pero no es contradictorio que de Libertad, si ya cerró con Alejandro Silva, que supongo, un jugador que está ganando $75,000, no creo que haya aceptado un monto mucho menor. No sé. Pero tampoco, yo espero que sea por el mismo monto. No, yo no. Seguro, pero tampoco creo que sea por 10,000, ¿verdad? Entonces, el monto de Balota yo creo que lo mencionó un monto retro. Creo que después con todos los cortes que hubo, no estaba. Pero digo, la política de Libertad, en lugar de asegurar ya los que ganaron todo, ya, digamos, hace una erogación externa, ya trayendo a un jugador asegurando, repito que no creo que sea muy barato. Sin embargo, aparentemente puede ser que deje ir alguna figura de su campeonato. Finales de contrato, ¿verdad? Pero claro, no va a seguir. Pero mira que Merlini llegó en la época dulce también. O sea, Merlini con Báez son los que Libertad le saca a Guaraní después de esa excelente campaña que hizo el equipo aurinegro. O sea, entonces, yo te entendería, Ariel, si es que Merlini hubiese llegado ya, por ejemplo, el año pasado, cuando ya la política era otra. No, Merlini llegó cuando Libertad todavía estaba con una plata diferente. Yo nomás, vos tenés un plantel campeón. Digo, a mi lógica sería mi prioridad asegurar esa estructura. Y más todavía negociar primero y después. ¿Cómo terminó? Porque a eso es lo que yo apunto. ¿Y quién es el alto referente hoy a la hora de aconsejar la incorporación en Libertad? Y Során de Gardner. No. Y ahora que quedó el técnico. Ayer mencioné yo uno de los enojos con los circuitos de los Ríos con. Sí. Que Roque fue el que hizo las gestiones por Silva. Que Roque va a ser el futuro gerente deportivo de Libertad. Al final lo que podía hacer en Trinidense lo va a hacer en Libertad. Le sacó la idea. Estuve hablando con Johnny Santana y con Ríos de Roque para un futuro gerente deportivo y... Ya me imagino cómo habrá sido eso. El señor, como le llaman a la cárcel allí, claro. el señor dijo... Acá, sí. Acá, ¿verdad? Entonces sí, tenés razón. Exactamente, no, por eso digo, capaz que lo de Silva fue una insistencia, capaz que con Merlini no hay mucha empatía futbolística, siempre hablando de futbolístico. Pero vos sabés que terminó siendo titular y muy importante para darle el vuelo futbolístico que le faltaba a Libertad. Y él hace el gol que hubiera sido el campeonato contra Cerro. Él entra en el mismo lugar que Diego Gómez, siendo totalmente diferente. Merlini es un jugador de otra característica, de buen pie, pasador, del famoso chuleí de repente para cambiar un poco de ritmo al partido y le dio realmente otro matiz al juego de Libertad, lo que le hacía falta, ¿verdad? Para esta clausura al menos. Lo que pasa es que a Merlini lo que le jugó en contra es el tema de la lesión. También. Acá pero mucho tiempo vive lesionado de Merlini, dice. Pero desde que... Qué bueno sería Merlini y Vareiro para Olimpia. Léeme, por favor, soy de Quindí. ¿Quién Vareiro? Antonio seguro. Demonio. Otro que termina contrato también con Libertad. No va a seguir. No, por eso, Ariel, cuando vos hablabas de la contradicción, yo, o sea, con todas estas políticas y con todo lo que surgió, yo no sé si hasta termina con mayor erogación o menos si es que se da esto de que viene Silva en vez de Merlini. Porque hace rato cuando se preguntaba si Alejandro podía jugar más por adentro como interno o por afuera. Hablamos de Merlini como uno de sus competidores. Claro. Sí. Merlini, Iván Franco, ¿verdad? O sea, tranquilamente vos sabés lo que te digan, vos sabés lo que ganaba Merlini acá y vos sabés por cuánto negociamos lo de Alejandro Silva. Porque tanto Silva como Torres o tal, el famoso quieren seguir acá y hay una, no te digo hasta sed de revancha, pero es como que quieren redimirse de otra forma por lo que fue el final. Entonces, no, es que la contradicción sería, espera, este que me rindió tanto y que no costaba tanto, yo le digo, che, podemos hacer una reestructuración y estoy trayendo a un clase A. No, capaz cambiaron los tiempos,
Y lo que decía Federico, o sea, hasta el factor Roque Santa Cruz, capaz él se sienta más cómodo y entonces yo no encuentro que sea contradictorio desde lo económico. Si era otra época, sí. O sea, la otra época, lo de Alejandro Silva y lo que él costaba. Si era hace 2 años cuando había metido ese tema de querer liberar el pase por las deudas. Yo lo digo también por un lado que quedan sueltos continuidad de muchos jugadores, porque muchos jugadores sus contratos están terminando, ¿verdad? Claro, es como que los principales saltea, son Mendieta, Merlini, que no está arreglado. Barbosa. Barbosa, que no está arreglado. Él sí es el dueño de la defensa. Sí. Y después el demonio. Y de lo que menos rindieron, que ya fue Willy Mendieta, ¿verdad? ¿Te acuerdas ya está? Depende de él. Él mismo dijo en la premiación: voy a decidir si yo 6 meses más. Él va a decidir. Siento que hace Libertad el no renovar antes de los contratos, lo hace Olimpia Cerro. Iban a estar haciendo un monólogo de 2 horas. No, pero esto es, estamos recién en 7 de diciembre hoy. 7 de diciembre, sí, O sea, señor. no. Sueto. Claro, encima sueto. Silva, con todos los negocios que tiene acá, la casa que acaba de construir ya no está más para salir del país. No, y la mayoría de los jugadores que vinieron acá tienen su pertenencia, no solo por la gente, por el país, sino por las inversiones. Orteman y compañía. Orteman ya es un paraguayo más. Sí. Estamos con Pablo Pereira, colega de Radio Panorama de Santiago del Estero. Pablo, ¿qué tal? Te saluda Federico aquí desde Asunción, ABC Cardinal. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Federico? Un saludo a todos ahí, un gusto estar al aire con ustedes. ¿Cómo les va? Bien, Pablo, bueno, seguimos. Vos sabés que está sonando mucho que Patiño, Juan puede venir a jugar a Olimpia. Está como técnico Arce, que lo tuvo mucho tiempo en la selección, en Olimpia, en Cerro Porteño. Y sabemos que fue allí. Él estaba arrastrando un problema lumbar bastante importante. Y contanos cómo le fue a Patiño en Central Córdoba. Tengo entendido que arrancó jugando, después terminó. ¿Cómo fue el tema, Pablo, si nos podés poner al tanto? Bueno, sí, realmente hace poco que Juan Patiño llegó a Central Córdoba, llegó para el segundo semestre del año que está pronto a concluir, y realmente jugó muy poco, y la causa principal tiene que ver con este problema físico al cual estabas haciendo referencia. Es decir, Juan Patiño sufre de una lumbalgia crónica que realmente lo ha tenido a mal traer y que le hizo perder un lugar en la consideración del técnico Omar de Felipe, y en consecuencia, te repito, terminó jugando muy poco. Se puede hacer una evaluación realmente corta con respecto a su participación con la camiseta de Central Córdoba, porque prácticamente no jugó. Fue tenido en cuenta, ni bien llegó, sí ha sido importante, entiendo yo, el aspecto interno del plantel, un jugador de mucha experiencia, que vino con una mentalidad ganadora. Fue el primero de los jugadores del plantel de Central Córdoba que se atrevió a decir, cuando iba a comenzar esta última Copa de la Liga Profesional, que Central Córdoba tenía que aspirar a ser campeón, que tenía que buscar eso y no pensar en la permanencia en la categoría, y que si Central Córdoba era protagonista del torneo, se iba a decantar lo otro solo, y que iba a poder conseguir evitar el descenso. Y eso se dio. Central Córdoba fue protagonista hasta la última fecha, peleó la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Las 2 últimas derrotas, en la penúltima fecha con Estudiantes de La Plata y en la última con San Lorenzo, evitó que clasificara a los cuartos de final, pero la buena campaña realizada en este torneo corto le permitió, con varias semanas de anticipación, asegurar la permanencia en la categoría para el 2024. Por eso yo creo que lo más importante de la estadía de Patiño en Central Córdoba fue esto, ¿no? Lo que le pudo transmitir a sus compañeros. El equipo era un equipo que estaba golpeado, que venía de hacer una mala campaña con Leonardo Madelón como técnico en la primera mitad del año, y que estaba preocupado por evitar el descenso. Bueno, Patiño fue uno de los hombres de experiencia del plantel, junto con el nuevo técnico, que cambió la mentalidad, que puso a Central Córdoba con otros objetivos, y que redundó en lo que acabo de manifestar. Pero en lo estrictamente futbolístico aportó muy poco Patiño. Como decía al comienzo, fue tenido en cuenta,
tuvo una mala actuación en un partido, lo que provocó que el técnico lo sacara de la titularidad casi de manera inmediata, una vez que se le había otorgado, y después apareció la lesión, la lumbalgia, que lo tuvo a mal traer y que evitó que fuera convocado en gran parte de los encuentros, o simplemente ocupaba un lugar en el banco de suplentes, pero prácticamente no jugó. Inclusive en la posición de él terminaron jugando futbolistas que con anterioridad casi no tenían experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino, como el caso de Sebastián Valdés, o se recuperó Gonzalo Goñi y Gustavo Canto, que habían tenido altibajos durante el torneo, y inclusive cuando faltó alguno de estos jugadores por lesión o suspensión, el técnico apeló a otras alternativas, como Brian Blasi, que es un jugador que puede jugar como marcador central o como lateral, pero nunca lo volvió a tener en la consideración principal a Patiño. Así que, más allá de que tiene contrato vigente, su contrato abarca todo el año 2024, la dirigencia de Central Córdoba no pondría demasiados reparos si el jugador plantea la posibilidad de salir para que se vaya justamente de la institución ferroviaria. No, muy claro lo tuyo, y es más o menos lo que seguíamos sin tanto conocimiento. Yo me acuerdo que un partido contra Boca, incluso ahí en Santiago del Estero, terminó el primer tiempo y lo sacaron a Patiño. Claro, sí. Federico, en ese partido, sí. Justamente pierde categóricamente con Boca, Central Córdoba, y lo sacan a Patiño, no vuelve a jugar como titular, y de allí en más, después de la derrota con Boca y sin Patiño en cancha, Central Córdoba sumó una racha de 7 partidos consecutivos sin perder, lo que los llevó, repito, a llegar a las 2 últimas fechas del torneo, ya salvado del descenso y pensando que podía clasificar entre los 8 mejores del torneo. Bueno, después las últimas 2 fechas sufrió las 2 derrotas que mencioné, no jugó bien el plantel, también con Patiño afuera, y Central Córdoba, más allá de la permanencia, no pudo clasificar a los cuartos de final, pero, repito, todo esto se dio con Patiño afuera del equipo. Bueno, el hincha Olimpia te está escuchando y dice, no, por favor, no. Porque claro, Patiño ya tenía los problemas de pubalgia aquí en los últimos tiempos en Cerro Porteño. El que anduvo bien en Central Córdoba fue Iván Ramírez, que él volvió a Libertad. Vos sabés que estábamos muy ilusionados porque estaba jugando como lateral a la derecha. A Paraguay le hace falta un lateral derecho. Iván Ramírez anduvo muy bien ahí, Pablo. Sí, dejó muy buen recuerdo. Es más, se lamentó mucho la gente de Central Córdoba cuando decidió partir. Jugando en Central Córdoba se le había dado la oportunidad a Ramírez de ser convocado al seleccionado. Todo esto fue un salto de calidad para él, y aquí dejó un grato recuerdo, repito, y en Central no quisieron cortarle la carrera, pero evidentemente lamentaron y mucho que se fuera justamente de la institución. Y este delantero joven que tuvimos hace poco ahí, ¿qué apellido? Campos puede ser, ¿no? Claudio. Ocampos, Cristian Ocampos. Sí, Cristian. Cristian Ocampos llegó prácticamente junto con Patiño. Sí. Los 2 paraguayos llegaron casi el mismo día, entablaron una muy buena relación entre ellos. Uno los veía, a mí me toca permanentemente cubrir los entrenamientos de Central Córdoba, y son 2 jugadores que venían siempre juntos, en el mismo vehículo, se iban de los entrenamientos juntos, una vez en el vehículo de Patiño, otra vez en el de Ocampos, o alguna vez con algún otro compañero, pero se los veía siempre muy unidos, quizás por esto de compartir la nacionalidad, costumbres y todo esto, y el desarraigo, ¿no?, de estar fuera de su país, que para Ocampos es algo totalmente novedoso, no para Patiño, que ya tiene su experiencia en jugar fuera de Paraguay. Para Ocampos esta es la primera chance de jugar fuera de su país natal, y más allá de que quizás no se convirtió en un goleador, que era lo que por ahí buscaba Central Córdoba, porque solamente anotó un gol en el Ferroviario, se ganó la titularidad porque sí trabajó mucho y le sirvió al equipo en otros aspectos, ¿no? Aguantando la pelota arriba, pivotando para que se suelten y lleguen los volantes, o un segundo punta para definir. Tiene un buen juego aéreo, colaboraba mucho en el aspecto defensivo de la pelota parada, colabora, y él también tiene contrato vigente por todo el 2024, así que Ocampos entiendo que va a permanecer durante todo el año próximo aquí en Central Córdoba.
Pablo Pereira, de Radio Panorama de Santiago del Estero. Muchas gracias por esta reseña. Gracias, Pablo. Por favor, un abrazo muy grande, un gusto haber estado al aire con ustedes, a su disposición. Aquí está el colega de la provincia de Santiago del Estero, Central Córdoba, el club donde está Patiño, está Ocampo, ante Iván Ramírez. Bastante claro. Fue bien clarito. No dijo nada que no conozcamos respecto especialmente al mal que aqueja físicamente a Patiño. De hecho, había recordado Juanma también aquel episodio que tuvo con Vélez, ¿verdad? Sí. Que estaba para fichar por Vélez y no pasó la prueba médica. Y que últimamente en Cerro era una especie de postal cuando se agarraba justamente cuando esa le zona. dolía ya los técnicos de turno ya miraban y Claro, y famosos decíamos, bueno, ya no sigue fulano, se prepara, y después seguía, y después en el Exacto. siguiente partido, y bueno, la actualidad de Patiño, y como bien decía el colega, hasta se le sumó que cuando él sale en un mal partido, el equipo agarra tanto vuelo que hasta la última fecha, recuerdo contra San Lorenzo, ellos tenían chances reales de clasificar al playoff o al mata-mata de la Liga Argentina. Bueno, antes de ir a llegar, acá de Buena Fuente, termina el contrato Martín Silva, Iván Ramírez, Piri, Barbosa, Matías Espinosa, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Riveros, Cristian. Willy, Merlini, Demonio, Tito, Roque, Tajuara, una cantidad, pero... y Luis Cardoso. Dice, para mí renuevan Martín Silva, Piris, Matías Espinosa, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Rivero, Tacuara, Roque, Demonio. No renuevan Luis Cardoso y Willy. Y está muy difícil Super, Barbosa y Merlini. Vuelven al Club Pedro del Valle, Elvio Vera, Iván Franco, Gustavo Aguilar. Sale a préstamo Adriana Caraz. Así se va manejando Libertad con vistas al 2024. 12:26, Edgar. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Te esperamos con muchas sorpresas de fin de año, todos los días, en todas nuestras sucursales y también haciendo clic en arete.com.py. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. El Cacique prepara tu aguinaldo, que está muy cerca, con más de 236 millones en aguinaldo. Con cada compra de 30.000 guaraníes ya tenés un cupón. Con productos en promoción te dan cupones adicionales. Hoy, jueves 7 de diciembre, el Cacique sortea 3 aguinaldos de 10 millones de guaraníes. Tu aguinaldo está muy cerca con el Cacique. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Dale un giro
giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100,000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y en la Premier League, frenada del City, nuevamente derrota de visitante ante el Aston Villa. La victoria del equipo local entonces ante el City. Y el Manchester United terminó ganando 2-1 al Chelsea en el partido quizás más importante que se tuvo en la jornada de ayer. También ganó el Liverpool su compromiso. Sigue liderando el Arsenal con 36 puntos. Con 34 está el Liverpool tras su victoria. El Aston Villa está tercero con 32 y el City quedó con 30 en los principales lugares. Atención a lo que tenemos en la jornada de hoy. Justamente en la Premier tenemos el partido del Newcastle, que está jugando de visitante su compromiso ante el Everton. Partido que va a arrancar a las 16:30. El equipo de Almirón de visita ante el Everton. 17:15 para el Tottenham, recibiendo al West Ham en lo que tiene que ver con la Premier League y los partidos que vamos a tener en la jornada de hoy. Recordando lo que ya estábamos hablando. Palmeiras, campeón del Brasileirão 2023. Descendió por primera vez el Santos. El Gremio de Villasanti en la despedida de Luis Suárez ganó y se metió también a la Copa Libertadores 2024. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base.
Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666, asterisco gas, asterisco 427. Y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en soluciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y esta noche en Miami, 21:30 horas, se hace el sorteo de la Copa América Paraguay. Y van a televisar, va a mostrar los canales de aire. Los que tienen los derechos. Los nuestros, sí, los de aire. Sí, está uno de cable y los dos de aire, ¿verdad? Que van a tener. ¿Unicanal? Y Canal 9 y Telefuturo. Sí, exactamente. Y no, el del cable es Unicanal. Sí, exactamente. Bolillero 3 para Paraguay, es decir, que nos van a tocar estos equipos: Chile, que está en el mismo bolillero, Panamá, que viene desde la CONCACAF, y Venezuela. Sí, por ejemplo, nos va a tocar bolillero 1, cabeza de serie, Argentina o Brasil, México, Estados Unidos. Ahí no habla de restricciones, por ejemplo, que no estén equipos por ejemplo, de CONCACAF, o es libre nomás. Y yo creo que armaron... Va a ser libre. Sí, yo creo que armaron... Vos sabés que Paraguay estuvo a punto de caer al último bombo, ¿eh? Paraguay no cayó porque Canadá falló. El que yo la primera publicación que vi, Paraguay estaba en el 4. Es que... La primera que vi, que era cómo quedaría. Y capaz pensaron que... Antes que se oficialice. Claro, porque esto es por ranking FIFA, y en CONCACAF hubo un batacazo. Casi hubo un segundo ese de México que acá comentábamos que el árbitro era ¿cómo es? El famoso hasta que anote, pero el arquero había hecho mucho tiempo. Sí. Uno de los duelos era Canadá-Jamaica, y la gente de Canadá tiene un equipazo. Y Jamaica le ganó a Canadá. Por eso Canadá todavía no está clasificado a esta Copa América. De hecho, aquí figura que en el bolillero 4 van a estar esos equipos clasificados de CONCACAF. ¿Qué hubiera Claro. Sí. Que son, ahí tenés los duelos, ¿o no? ¿El grupo A cuál es, Ariel? ¿Fabio? No, el bombo 1. Bombo 1 están los cabezas de serie: Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. O sea, Paraguay puede tener un grupo parecido al de Chile. Argentina, Uruguay, Jamaica. Sí. Ya tuvimos con Ramón Díaz Argentina, Uruguay, claro. Jamaica. Y vos sabés que si Canadá le hubiera ganado a Jamaica, Paraguay iba a estar en el bombo 4. ¿Por qué? Porque Canadá tiene mejor ranking que Paraguay y Jamaica tiene peor ranking que Paraguay. Por eso es Jamaica el que acompaña a Bolivia. O sea, o si no íbamos a estar allí. 23 de marzo, Canadá versus Trinidad y Tobago y Costa Rica ante Honduras. Claro, y allí es como el repechaje de la Libertadores. Viste que aunque vos tengas un buen ranking, si vos entras por el repechaje va al bombo 4. Exacto. No es como la Champions. La Champions sí, aunque vos vayas por repechaje, si vos sos un equipo fuerte, te lleva arriba. Y ahí tenés todos los tipos de grupos que podés armar.
El más suavecito sería, por cómo están los 4, México, ¿verdad? Uno cree. Más allá de la localía. ¿Y del Bombo 2 quiénes están? Bombo 2 están Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Perú. Y claro, Perú Porque sería... Perú es uno de los que nosotros decimos, contra esto jugamos el torneo de la mediocridad, ¿verdad? La eliminatoria. No le podemos ganar todavía. Y en el, Pero por lo menos no perdimos, ¿verdad? y en el bolillero 4, los 3 que van a venir de CONCACAF son fuertes. Al final, si comparás con Bolivia, ¿verdad? Porque está Jamaica. Y después los otros 2 del repechaje. Pero Jamaica no es tan fuerte. O sea... Pero con Bolivia comparando sí, me parece que... Mira si cae un grupo México, Perú, Paraguay, Bolivia. ¿Y? No, ya es el que para No, pelear. No, digo... Los rivales también miran y se frotan las manos. Paraguay. No, y yo quiero Paraguay y Bolivia. Claro, pero fíjate, por eso elegimos a Perú y elegimos a Bolivia. Aunque mira que Chile que está en ese bombo 2 también, ¿verdad? Con Paraguay, sí. O sea, Chile y Perú prácticamente están en la misma línea. Exactamente. Y para ir finalizando... 21:30, Fabio. 21:30 el sorteo, sí señor. Para ir finalizando este bloque, hablamos con Bautista Merlini. Está terminando contrato con Libertad. Atención con lo que dice. Olimpia Cerro. Tiene ofertas. Para Merlini. Sí. Tiene ofertas. De los 2. De los 2. Y acá Ángel Elian sí pone, ningún grupo puede tener más de 3 equipos de la Conmebol y más de 2 equipos de la CONCACAF. O sea, esa restricción sí va a haber en algún momento del sorteo cuando digan, ¿por qué salió tal equipo y no va a ese grupo? Por este tema de que... ¿Cuál otro grupo en la Copa América de Estados Unidos? Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. Ajá. Complicado. 2 de CONCACAF. Vos sabés que en esa época, y fíjate cómo se devaluó Paraguay, se hablaba que ese era el grupo de la muerte. Sí. Porque Paraguay tenía un buen arranque de eliminatoria, Colombia, Estados Unidos sobrio y Costa Rica ya es que ¿no? Colombia y Costa Rica 2014. Claro, Colombia y Costa Rica venían de hacer cuartos de finales. Exactamente. Y malo de Costa Rica como fue, ¿verdad? Sí. El tema de los penales y compañía. Bueno, cerramos. Dale González, sí, cerrá Fabio. Vamos a cerrar con lo de Merlini que decía, tiene oferta de los grandes y es que no continúa en Libertad. Se me termina el contrato ahora en diciembre. Habíamos quedado de juntarnos esta semana, la semana próxima. También he tenido varios sondeos de Club de Paraguay y se lo dije a mi representante que quería terminar bien el torneo como lo terminamos. Quería descansar y después, tranquilo, sentarnos a hablar del futuro, de lo que quiere Libertad conmigo, de lo que quiero yo. No voy a decir los equipos, pero sí son los clubes grandes acá de Paraguay. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin. Comprando cualquiera de nuestros productos, accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados. Además, tus compras también te permiten acceder a increíbles regalos directos por valor de más de 2.000 millones de guaraníes. No te lo pierdas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Aplica en bases y condiciones. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Jortitzer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo.
Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. 13:44. Quería ver un poquito el parte de Derly González. Bueno, parte no oficial, nadie informó, pero tenemos aquí la información. Comenzó a hacer la fisioterapia el martes. Se le formó una fibrosis debajo de la rodilla. Por eso perdió potencia en la pierna. Perdió fuerza, potencia en la pierna. En la fibrosis, que es una cuestión, tipo una infección, ¿verdad? Tipo coágulo y compañía. No quiero tampoco hablar de algo que no sé, ¿verdad? Pero fibrosis, es ese tipo una cosita que explotó ahí. Debajo de la rodilla empezó a hacer fisioterapia, fortalecimiento para eliminar la fibrosis y ganar fuerza y potencia en la pierna. Entonces salieron bien los estudios, se le detectó una fibrosis y desde el martes está haciendo el fortalecimiento en la pierna para eliminar la fibrosis y ganar potencia y fuerza, que es lo que le faltaba un poquito. Él mismo dijo que no sentía en un momento. ¿Y acá eso no llegaron a detectar entonces? No, la fibrosis. Y Salcedo tuvo también una pequeña complicación con el injerto que usaron de la rodilla sana. También tuvo una complicación de ese lado, por eso es que también tuvo que ir a hacerse ese chequeo. Bueno, León Bailey y Michael Antonio, figuras de Jamaica. Sí, el de ayer, el de la Topila, el delantero la rompió, ¿verdad? Sí, cierto. Y la respuesta de Néstor cuando yo dije, no, pero Jamaica no es, bueno, es cierto, pero no es Canadá. O sea, no es el equipo de Alphonse Davies. Le vamos a enfrentar con Enciso y con... Yo también tuve problema con el extremo de Qatar, ¿verdad? Sí. En el Maracaná. No era el 9 de que Macri quería. No, el 9. El extremo que Qatar le pegó un baile. Sí, era aquel empate. Y ayer Bardiol la pasó mal contra este jamaiquino. ¿En serio? Sí. Bueno, en instante cerramos con lo de Bernay. ¿Qué más? Repetimos la programación de Cacupé. Pasemos un rato, Fabio, por favor. Quiero ser justo con toda la gente que está... Ahí Ariel tiene ya la lista. Vos tenés ahí la lista, Ariel. Yo tengo hace muchísimo tiempo que tengo. Pero vos tenés la lista. Me van a conocer con Marini de vuelta, ¿no? Acá está. 14 a 16, en instantes. Roberto Sosa y Edgardo Romero. Sí. 16 a 19 horas. ¿Cómo no verán su perfil? Carlos Ortega, Viviana Benítez y Aníbal Velázquez. País que ya estaba bien temprano hoy. Oh, virgencita de... 19 a 21 horas, Iván Leguizamón con Osvaldo Cáceres. 21 a 0, Luis Martínez, Nilda Vera y Rodolfo López. Y el plato principal, de 0 hasta la misa. De 0 a 0 hasta la misa. Dice, me está contando los compañeros que a veces igual a las 3 de la mañana hablas fuerte y están los preñantes durmiendo y te retan. Señor, ¿puede hablar más despacio? Y así está. Horario crítico es de 2 de la mañana a 4. Ahí en la plaza. Están durmiendo toda la plaza, pues. En la plaza, sí. Y vos querés reanimarte y querés hablar un poquito más fuerte y te hacen callar. Claro. Te meten así. Algunos llegan entusiasmados. Diego Marini, Leti Medina y Víctor Ríos, de 0-0 hasta la misa. Pero quiero que da a entender, Federico, que van a poner una cortina larga entonces para que... No, o sea... Marini no habla despacio. No, pero tampoco y Leti mucho menos. No, pero por eso, pero si el tema no hay... Pero es un programa de radio. No, pero me están contando los compañeros, la complicación se da en esa hora. Por eso. No hay a quien entrevistar, el espacio físico es complicado y la gente no quiere escuchar que nadie hable, porque están todos durmiendo ya para levantarse bien temprano a escuchar
familiar. Pero entonces que van a decir, bueno, vamos a pasar Las caravanas música. y todo, sí. No, creo que le permita. No creo que a vaya la a gritar ahí productora. fuerte con su voz y eso, ¿verdad? Claro, ese es el punto. A no reírse, no. Y después entran ya para resumen hasta las 11:30 Javier Panza, Pablo Guerrero y Rubén Darío Orbe. Y después ya viene deportes para la habitualidad. Mañana estamos con Dani y con Fabio Martín. Y alguna persona puede venir de repente por sorpresa, ¿verdad? Está bien. Sí, no creo. No. Bueno, 13:48. Bueno, cuídense, que pase bien el feriado, el fin de semana. Toda la gente. Esta semana siempre especial, ¿verdad? De corrupción, violencia, mala educación, raudal, falta de respeto, pero siempre el 8 de diciembre es especial para toda nuestra gente y para todos nosotros. Es un poco una suerte de que comienza a abrirse las puertas, camino recta final. Totalmente. Sí, antesala. Acentuándose. Antesala de Navidad. Totalmente. Así que a pasarla bien, a portarse bien. Las dos cosas se pueden hacer perfectamente. Portarse bien y pasarla bien. Así que cada uno de su lugar, y aquellos que la usan para reflexión, a reflexionar mucho. Y los que usan para venir a trabajar, vengan muchachos y todo bien. Y agradecernos siempre tener un trabajo, una familia. En eso estamos, ¿verdad? Las cosas buenas de la vida. Y la salud, totalmente de acuerdo. Bueno, nos vamos, Bernay, y ya se viene la programación completa, especial, gran programación de KQP en ABC Cardinal, las 7:30. Bueno, la línea es la política deportiva establecida por comisión directiva y el profesor Fernando Jubero. Nosotros tenemos un método de entrenamiento que es el método integral, pero también hacemos uso del método analítico y global para poder desarrollar cada sesión de entrenamiento y que esa sesión de entrenamiento nos brinde acercarnos al modelo de juego que queremos. Ahora vamos a tener que ahondar en más detalle aún porque tenemos muchas sesiones de entrenamiento sin partidos oficiales y eso nos brinda la posibilidad de poder insistir un poquito más que cuando es en fase competitiva. Así que el modelo de juego y el método de entrenamiento no son negociables para nada, son respetables al 100%, y el modelo de juego es darle importancia a ambas fases que tiene el fútbol, las dos mega fases, después dividimos en otras subfases, pero lo que es la fase ofensiva y la defensiva, y obviamente las transiciones y las pretransiciones que después también tenemos en cuenta, y le damos importancia a todas por igual porque consideramos que son determinantes en el juego. Con respecto al cuerpo técnico, hubo unas pequeñas modificaciones. El profesor José Domingo Salcedo, alias Mingo, por una decisión personal y familiar, no va a poder continuar en el cargo. Será reemplazado por José de Vaca, otra persona de la casa, que ya venía trabajando y desarrollando el proyecto de formativas. Entonces ya veníamos con una internalización de método y modelo. Va a ser su reemplazo. Y también el profe Raúl no va a estar acompañándonos, va a volver a las divisiones formativas y subirá Leandro Venegas, que era el preparador físico y que estuvo aquel interinato cuando se fue Facu Saba de la institución, que tuvimos esos dos partidos con Ameliano y con General Caballero. Así que bueno, el cuerpo técnico continuamos con Ale da Silva y el profesor Francisco Torres en la preparación de arqueros. Hacer dos consultas principalmente que tienen que ver con la preparación ya de la temporada que viene. El inicio de los trabajos de cara a la pretemporada y también, como es habitual en cada final de temporada e inicio de la siguiente, se habla mucho de los refuerzos. Ya se han definido la cantidad de refuerzos o las posiciones en que va a salir al mercado Cerro a buscar jugadores. El inicio de la temporada está previsto para el día 27 de diciembre. Los futbolistas han sido evaluados por el profesor Felipe Celia con unos test evaluativos por los cuales se fueron a la casa con un periodo de descanso y con un periodo de entrenamiento previo a ese 27. Van a ser reevaluados y van a tener que estar en las condiciones de los parámetros que se estableció junto a Felipe y Fernando. Así ganamos tiempo
en el periodo de transición. Con respecto a las incorporaciones, estamos analizando entre 4 y 5 incorporaciones para lograr una competitividad importante y poder tener mínimamente 2 futbolistas por posición para que pueda haber una competencia interna muy fuerte y que le compliquen la decisión al entrenador. Y si tenemos una competencia interna muy fuerte, la externa va a ser superior. Entonces nos vamos a abocar a intentar plasmar ese plantel de prácticamente 2-11 titular para que el que mejor veamos o el que reúna las características deportivas para afrontar cada partido sea el indicado para defender los colores. En cuanto a la oposición, digamos, o lo contrario serían los que por ahí no pueden seguir o van a ser cedidos. ¿Hablaron también de la continuidad de ciertos jugadores? Sí, la continuidad de los jugadores está. Siempre puede suceder en la experiencia que uno tiene que a veces hay futbolistas que le salen propuestas en donde le aseguran tener más minutos de juego de lo que están teniendo y optan por ir a esa expresión. Hoy en día están todos a disposición y las posiciones seguramente estamos en el trabajo y Fernando está haciendo un gran trabajo que ya lo venía haciendo desde hace tiempo en ver un futbolista por línea y después acentuar las líneas que consideramos. Y también tenemos que estar presentes que sabemos que muchos futbolistas, como dijo Fernando, de la casa han tenido un rendimiento muy importante y han sido sondeados por instituciones del exterior del país. Entonces tenemos que estar muy atentos a la posibilidad de que tengamos baja y en ese sentido Fernando está haciendo un muy buen trabajo para poder tener un plan B ante la salida de algunos de nuestros futbolistas que están con buena manifestación hoy en día. ¿Cuánto cambiaría el sistema de trabajo esto pensando en los que van a estar apostados, afectados a la selección sub-23? Porque se van a llevar a su mediocampo titular que terminó el año jugando bastante bien. ¿Eso implica muchos cambios, algunas modificaciones en cuanto a la pretemporada? Modificaciones no, pero sí perdemos de tenerlo en el día a día. El gran maestro de la educación en mi país se llama Belgrano, Juan Manuel Belgrano, y decía: la letra con sangre entra. De tanto escribir, de tanta ampolla que te sacan los dedos, hace buena letra. Y en el futbolista es lo mismo, en la repetitividad de lo conceptual del fútbol y del modelo de juego que queremos, es cuando logramos internalizar conceptos y internalizar movimientos. Al principio no costaron y a lo último ya salían de memoria. Entonces perdemos ese tiempo de tenerlo en el día a día y de que puedan trabajar tendiendo al método que implementamos y a partir del método de la elaboración del modelo de juego. Pero bueno, es muy digno y es un honor muy grande defender los colores del país. Y también va a ser relevante para ellos y va a ser una experiencia internacional importante que lo va a hacer crecer seguramente. Dos consultas realmente. La primera, en cuanto a refuerzos, habló 2 semanas atrás el presidente que se lo estaba buscando otro arquero. ¿Ese arquero tendrá que ser paraguayo por el tema del cupo extranjero o podría ser extranjero? Y también sobre la pretemporada del próximo año que se va a realizar en Argentina, si los amistosos están confirmados y cuánto tiempo van a trabajar ahí. La búsqueda del arquero es buscando la competitividad, pero como dijimos, uno por línea, el arquero es una línea. Consideramos que vamos a tener una doble competencia fuerte y eso nos va a obligar a tener arqueros en un altísimo nivel, sabiendo de que hay circunstancias que pueden suceder, cansancio, fatigas y demás, viajes. Entonces la mención de uno por línea también se involucra a lo del arquero. La pretemporada estábamos analizando mucho porque en principio era el 29 de febrero el inicio del torneo y ahora estamos manejando que es el día 20, 19-20, y eso ha acortado muchísimo los plazos. Y nosotros nos interesa mucho ir a Argentina a jugar partidos internacionales, ya que vamos a tener partidos de Copa.
Pero bueno, seguramente no vamos a estar muchos días, pero sí Fernando está trabajando intensamente en poder plasmar un amistoso internacional y seguramente sea en Argentina, pero no estaremos muchos días y viajaremos a jugar y regresaremos acá a nuestra casa a disfrutar de las hermosas instalaciones que tenemos aquí en La Hoya. Cambiando el tema de los arqueros, el hecho de que se busque un nuevo portero significa que Jan podría ser transferido o Miguel Martínez salir a préstamo. Y le quiero preguntar por dos jugadores que jugaron un poco este semestre, Brock y Fernando Fernández. ¿Ellos están en los planes para el 2024? No, la salida de Jan no se tiene en cuenta hasta el momento, pero como hablábamos con Fernando, es uno de los futbolistas que puede ser transferido por su desarrollo futbolístico, como otros tantos más que hay también. Entonces, siempre hay que prever. Fernando mira mucho el futuro y con razón, porque hay que ver qué pasa, cómo estamos posicionados si nos sucede esto, si se nos va uno u otro futbolista. Entonces ahí tenemos que tener la herramienta necesaria para reemplazarlo rápidamente. La siguiente pregunta me hiciste por Eduardo Brock y por Fer. Son dos grandes futbolistas, dos profesionales de la hostia, como se dice en España, porque día a día trabajan con gran intensidad, más allá que a veces le toque jugar y a veces no, pero son los futbolistas que están dispuestos, que están siempre con sonrisa, que están siempre apoyando, y para mí eso es determinante.